Hijo mío, ¿tienes algún último deseo? Escuchar la hora retrona. La hora retrona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora retrona, tras un largo hiato, periodo asueto, año sabático, retorna en su cita ineludible en la Euskal Encounter. Y aquí estamos tanto Sergio Presa como un servidor, don José Antonio Martín Pablos, para volver a daros la chapa. Y encima, esta vez, abarcando todo el recinto. Una novedad respecto a otros años. Sí, no, la verdad que muy bien, muy bien. Aquí además tenemos patrocinadores. Exactamente. Vamos a recordar un poquito quiénes son nuestros patrocinadores de hoy. Pues en el primer caso Red Bull, estos, aunque no sean tan generosos, pero sí lo ha sido el stand de PC Box. Gracias a ellos saciaremos nuestra sed y mi necesidad de cafeína tras no haber dormido nada. Bueno, eso ya sabemos, que te gusta trasnochar mucho. Exactamente, y no vamos a decir por qué razones. Tampoco podemos olvidar a nuestro patrocinador, restaurante China King. Si quieres comer como en Pekín, vete al restaurante China King. Vale. Bueno, y ahora ya empezamos. ¿De qué vamos a hablar? No lo sé, creo que es un tema que íbamos a improvisar mayoritariamente. No, pero a ver, nosotros que venimos también en colaboración con Retroacción, ya sabes. Exactamente, no olvidemos, somos un apéndice doloroso, probablemente gangrenado, que en algún momento tendrán que amputar, de Retroacción. Pero a gustos y contentos venimos de alguna forma, ¿no? Aquí traídos por un cierto juego de lucha, ¿no? Sí, que en el fondo va a ser una burda excusa para hablar un poquito de la compañía. Esto no va a ser una entrada de Wikipedia, hoy vamos a dejarlo muy clarito. Va a ser un poquito a ver qué nos evoca. ¿Qué recuerdos tenemos de aquella compañía? Exactamente. Y, bueno, y sobre todo del juego de lucha llamado King of Fighters. Exactamente. A ver, vamos a dejar una cosita clara. La excusa, porque siempre nos autoexigimos que se cumpla un aniversario, es que King of Fighters, con Street Fighter, la saga 2D más aclamada y celebrada de todos los tiempos, cumple 30 años exactamente. El primer King of Fighters es el King of Fighters del 94. Qué jóvenes e imberbes éramos cuando vimos aquello. Madre mía. ¿Sí? Bueno, lo vimos. ¿Lo vimos? No sé, yo en revistas primero. ¿Revistas? Porque eran otros tiempos. El 95 ya en recreativa se veía mucho. El 94 igual menos, pero el 95 ya estaba muy presente. Pudiera ser. Igual sí. Yo te digo, yo el 94 no me suena haberlo visto nunca en recreativa. El 95 sí. Ya estaba en nuestra localidad, Leioa, Vizcaya. Ya era una recreativa que ya estuvo presente más de un punto en esos recreativos de infausto recuerdo. ¿En Carambola? Carambola estuvo y yo la saca, aquella que estaba en el… Ah, sí, debajo de donde vivía. ¿De donde vivías tú? Sí. Donde ibas a dejarte tus dineritos. Bueno, que sobre esa sala de máquinas, pasa que fui a su apertura y recuerdo que… Era muy pequeño ese local. Era muy pequeño, sí. Tenía una máquina gigante del NBA Jam. Incluso para el trapicheo de drogas, como era típico en esos locales de época, era complicado. Yo creo que no. Fíjate que recuerdo, en esa sala de máquinas hemos visto Hot Shots, porque además solían a veces poner películas, así en plan de videoclub. Y también el primer día cuando abrieron, el final no ponía las máquinas el hombre en free to play, sino que recuerdo que era en plan, esta se ha quedado sin créditos. Y entonces el tío iba con las monedas de 25 y metía ciertos créditos y… Yo recuerdo que la inauguración de la célebre sala de máquinas de Candela Zubieta fue muy similar. Lo que pasa es que tiene un local un poquito más decente. Yo esa igual solo fui 2 veces. Mándale. Porque yo ya no vivía en Candela Zubieta. Da igual, entonces, pero Leioa es muy pequeño. Yo me conocía todos los salones recreativos. Bueno, y los bares y tenía fichado qué bar tenía cada cual una recreativa u otra. Sí, algunas sí, pero por ejemplo la sala de máquinas que estaba cerca del skate park, yo creo que fui 2 veces. Ah, yo más. Ahí cuál vi, ahí fue la primera vez que vi el Street Fighter 2 Rainbow Edition. El célebre bootleg con golpes locos. Ahí fue la primera vez que lo vi. También había el Earth Defense Force, sí, el Riot City. Sí, tengo recuerdos de juegos en aquella sala de recreativas. Me acuerdo de haber ido. Tenía 2 pisos la sala de máquinas, que al final, bueno, el piso de arriba era como una especie de… como un cachito de trastero, porque de hecho de la parte de arriba se veía la parte de abajo. Probablemente donde tenía lugar el trapicheo de drogas, pero ese es otro tema. Ya estamos. Y bueno, yo tengo King of Fighters. Yo
mi primera aproximación fue mediante papel. Exactamente, como la inmensa mayoría, porque a fin de cuentas no teníamos acceso y teniendo en cuenta que lo que estaba en boga en aquella época eran las consolas de 16 bits, un port para consolas de la época era impensable. Es más, era impensable. No olvidemos una cosa, el King of Fighters 94, más allá de la versión AES o la conversión de Neo Geo CD, tardó 10 años en tener una adaptación doméstica fuera del entorno de SNK. Fueron 10, ¿no? Sí, con aquella versión que salió para Play 2 con fondos en alta definición. Ya, es que también, bueno, un cambio sobre el juego que igual a la gente tampoco le… Innecesario. Ya. Innecesario y no lucía estéticamente. A día de hoy, eso te iba a decir. A día de hoy seguramente la gente apreciará más el original, que tenía unos fondos, porque no olvidé, pixel art, y aquí si encima se hablaríamos concretamente de pixel art, porque así es como funcionaba la Neo Geo con los fondos, a pixel puro y duro. No, es verdad, y es que encima la Neo Geo, que es la máquina que hizo SNK para sus salones arcade, que luego igual, bueno, damos una pincelada de cómo se gestó aquello, al final funcionaba todo por sprites, puro. Con lo cual podía hacer unos fondos, de hecho, os animo, yo creo que algún fondo también con lluvia de algún juego de la saga es alucinante. Sí, hay algunos mismamente en el 95 era con el escenario de Corea igual tenía lluvia y en el 99 había también un escenario de un jardín y demás, concretamente, que había lluvia constante también. Sí, y son auténticas obras de arte. De hecho, en algunos foros en internet, de hecho, hay gente que se ha dedicado a extraer todos esos fondos, digamos, y de alguna forma hacerlos en GIF y la calidad que destinan aquellos títulos es… Lo cual hacía que se integrara muy bien el hecho, porque cosas que más recordamos de la época de SNK, de sus juegos de lucha, eran todos los cameos que había de escenarios, de público, de personajes conocidos de cualquier franquicia. Y eran súper detallados y estaban muy bien integrados en el escenario, porque al ser todo compuesto por sprites, es decir, no un plano con lo que a ver, por decirlo vulgarmente, un bitmap para hacer un scroll. Bueno, hasta entonces muchas consolas, ¿no?, de esa época de 16 bits funcionaban como portiles, ¿no?, lo llamado mosaicos. Entonces son como si fueran imágenes estáticas como ladrillos y con los cuales conformas el fondo. Entonces la Neo Geo no tiene esa limitación. Realmente, aunque fuera baja resolución en pixel art, podías dibujar lo que tú quisieras. Y encima, como los cartuchos tenían tanta memoria, al final podías hacer miles de animaciones porque, vamos, lo que necesitaras, porque ibas a tener en el cartucho capacidad para hacerlo. Pero lo interesante, que eso también es un hecho que yo creo muchos no desconocimos hasta en una época más avanzada. Un momento, disculpad, tenemos ya nuestro primer público aquí. Como cabía esperar, por crisis de la edad son todos calvos. O sea, hace mucho tiempo que nos rendimos en la búsqueda de unos seguidores con pelo. Podéis saludar también, decir hola, lanzarnos vuestra ropa interior. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Me miran con ojos picarones, esto ya es para ser muy violento. Sí, mejor. Vamos a seguir, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Bueno, recordemos que una cosa que muchos desconocimos, también porque éramos ignorantes de una época de las recreativas, de las que éramos muy jóvenes, es que el King of Fighters ejerció un poquito también de, no sé si es el término adecuado, el Super Smash Bros. De la época de la propia SNK. Porque recopilaba personajes de la compañía que en un principio nosotros nos quedamos, claro, con el hecho de que por fin se encontraran tanto del Fatal Fury como del Art of Fighting, que eran en ese momento las franquicias más célebres de la compañía, pero claro, nosotros no sabíamos quién era Athena y Kenzo. Salvo que fuéramos gente tan vieja como nuestro público, desconocíamos las recreativas que les precedían. Y el tema de los Ikari Warriors, ni se nos habría ocurrido que el equipo, digamos, en aquel entonces de Brasil, luego ya el de los militares, no propiamente dicho, el de los Ikari Warriors, fuera eso, tuviera una relación con aquel shoot'em up de la época que muy poquitos habíamos tocado, por lo menos los nacidos en los años 80. Sí, bueno, yo ese juego lo jugué en casa de Igor. Pero por la NES, porque lo tenía la versión de NES. Sí. Sí, pero es que en aquel momento, claro, se nos vendía que era el equipo de Brasil, unos militares. Aparte también hay que tener en cuenta que el Ikari Warriors, al ser de la época en la que es, los personajes, digamos, que eran más pixelotes, más pobres, y de repente aparece el King of Fighters, pues puedes decir, ¿serán los del Ikari Warriors? Reconócelos, y encima había una confusión con los nombres en la época, es decir, cómo se llamaban en un juego y cómo les pusieron un nombre en el otro, que ríete lo de Jumpman y Mario. O sea, imposible. Eso era producto de su época. Pero en el caso de Athena, mira, igual hasta lo podríamos haber pillado antes, porque claro, si hubiéramos conocido el juego, porque los personajes son exactamente los mismos. Athena y Kenzo. Y claro, la Athena del juego original
lucía un traje de estudiante, que es lo típico al principio del juego, que ella lo lleva puesto, se lo quita y se lleva el traje de luchadora. Y una cosa que tampoco supimos, que claro, eso no lo pusieron ni siquiera en las revistas de la época, porque claro, comentaban muchas veces la versión de cartucho. Sí. La canción. Ah. El Psycho Soldier fue el primer juego, por lo menos arcade, que tuvo una canción cantada de fondo. Y esa canción, cuando llegó al King of Fighters, la recuperaron. En cartucho no, pero cuando llegaron las versiones de CD, todas llevaban la versión. Y siempre diferente, además, con un tono más rockero, más tranquilo. Pero siempre se convirtió en el tema fijo del equipo Psycho Soldier. Salvo el 95. Excepción. Y bueno, tal como lo dices, bueno, el juego de Athena estuvo también en NES, ¿no? No, el de Athena. Es que existen dos juegos. Por un lado existe. Aquí vamos a aprovechar a hablar porque es lo que decíamos. No queremos hablar de la saga King of Fighters cronológicamente, año por año. Es absurdo. ¿Vale? Es un poco un mundo SNK. Sí, lo ha hecho mucha gente. Sí, el juego de Athena, ¿de acuerdo? Se supone que la Athena del King of Fighters y del Psycho Soldier es una reencarnación del personaje de Athena, o de la Athena original. Un juego que ha envejecido como un brick de leche puesto al sol, como se ha dicho. Muy buena comparación. Era ya flojito en la recreativa y encima la conversión de NES, que es por la forma en la que mucha gente luego también lo conoció, no en Europa. En Europa se conoció más en microordenadores, ¿vale? Igual que el Psycho Soldier. El Psycho Soldier no tuvo conversión para consola directamente, que es raro, porque es un juego muy adaptable a NES. A ver, bueno, no sé, yo entiendo también que, claro, esos son casi el inicio de SNK, ¿no? Los primeros 80, juegos, los años 80. Antes de que se les ocurriera desarrollar un hardware para quitar costes de fabricación y decir, mira, vamos a… Que no fueron los primeros, que eso también hay que recordarlo. Ah, bueno, ya. Sí. O sea, eso hay que pensar que hubo otros precedentes. Pero el tema ese de la Athena es muy flojito, pero siempre ha estado presente. Incluso, por ejemplo, cuando Athena, en el personaje, hace transformaciones y demás, la figura de la Athena, digamos, esa mitológica, reaparece. Y no olvidemos que en el SNK vs Capcom, que es ese crossover que ahora mismo se acaba de recuperar para Play 4 y Switch, que es un juego a mi gusto desastroso, pero oye, ya, es que estoy muy a favor de preservarlo porque es parte de la historia. Sí, en ese aspecto está bien, pero sí que es cierto que cuando esos SNK versus Capcom versus SNK, cuando SNK lo hacía, no quedaba tan bien como lo hacía Capcom. El de Neo Geo Pocket es muy bueno, pero después de haber jugado los Capcom versus SNK, de repente plantearle SNK versus Capcom con un hardware bastante obsoleto y que ni siquiera está feo decirlo de obsoleto porque es una consola que se optimizó mucho, pero ya cuando salió había dado lo mejor de sí. Es más, técnicamente dista mucho de ser uno de los mejores juegos de la consola. Eso se alcanzó con el Garou, con el Last Blade. Antes de la bancarrota, mucho antes, de la que hablaremos también. Muchos años antes. Pero el SNK versus Capcom es muy flojo. A mi gusto sí. No me gusta ni jugable ni estéticamente y musicalmente. Una aberración tras ser una compañía que lo había dado todo. Yo creo que ni… Porque hay a veces juegos que pasan un poco por debajo del radar, igual luego hay una reedición, como en este caso, y la gente igual la aprecia, pero yo creo que, aunque haya salido ahora, no sé yo si la gente lo va a recibir bien. Yo lo único que me alegro es eso, es parte de la historia. Sí. Está bien conservarlo, ¿de acuerdo? Y que viendo también que Capcom está también recuperando sus versus, por ejemplo, toda la saga Marvel, por ejemplo, igual puede servir para que el Capcom versus SNK se reedite, que no olvidemos que ahora tanto Terry Bogard como Mai Shiranui van a aparecer en el Street Fighter 6. Así que pueden ser buenos augurios. Lo que pasa es que yo creo que si hicieran algo así, visto el camino que ha tomado Street Fighter 6, no sé si volverían a hacer un versus uno, digamos, tradicional al uso. ¿Tradicional en qué sentido? En el sentido de que sea justo, o sea, el juego uno contra otro y déjate de historias. Pero ahora en el Street Fighter 6, pues… ¿Por las mecánicas? Y por lo que puedes hacer, digamos, de ir por la ciudad y… No, sí, tendrías que hacer un juego mucho más tradicional. Tendría que ser un juego tradicional. No sé yo qué tal les estará saliendo el Street Fighter 6 a nivel de ventas y todo, pero… Debió estancarse. Pero vamos, no sé, igual al final Capcom ya sabes que lo mismo de repente mañana anuncia el remake de Code Verónica. O de un Dino Crisis y te deja con el culo torcido, lo sabemos. Bueno, ya pasa con el Death Racing, que yo pensaba que eso jamás iba a volver, y han cogido y lo han rehecho entero. Sí, pero es una empresa que igual te puede hundir en la miseria, que igual te da la mayor de las alegrías. Sorprendente. Sí. Pero en eso, lo bueno que tendrá es que se pueden recuperar juegos
de la época post-SNK normal, SNK Playmore muy buenos, como por ejemplo el Neo Geo Battle Coliseum o sobre todo el King of Fighters 11. Sí. Que eran juegos muy interesantes como mínimo y en el caso del 11 un muy buen juego. Sí, porque luego ha tenido patinazos. Después del. Bastantes. Fue una época bastante confusa en ese sentido. Entiendo que saldría y entraría bastante gente entre un juego y otro. Pero lo bueno es que de esa SNK Playmore, aunque mucha gente no lo crea, el núcleo es gente que estaba en la SNK original. Bueno, y ojo, yo alabo mucho los derroteros por los que está yendo la SNK moderna. Bueno, ya para empezar recuperaron el nombre. Sí. Como SNK, no es Playmore. A ver, pero sí. Es muy interesante. A ver, los King of Fighters modernos te pueden más o menos gustar. Pero están muy bien. Son juegos cuidados. Otra cosa es que sigan políticas de DLC, pero bueno, ahí imitando a todas las compañías, por desgracia. Sí, pero de alguna forma han sabido darse cuenta de realmente el producto que tuvieron y que todavía tiene, digamos, a gusto de los jugadores y que la gente todavía se siga acordando y han dicho, bueno, pues vamos a intentar hacer bien las cosas otra vez. Lo interesante es que, vale, han vuelto a la vida. Con los King of Fighters era obvio que iban a ir a piñón fijo, no se la iban a jugar tampoco en ese sentido. Metal Slug también, por otro lado, ir sacando alguno, porque son bazas seguras. Pero ya cuando sacaron ese reboot de Samurai Shodown, fue en plan de. Quieto, vamos a esto, empezamos a tener ya un poquito de respeto aquí. Aquí están empezando a tener interés por algo más que explotar sus dos franquicias ahora mismo más conocidas. Sí. Ahora, pues de repente, de la noche a la mañana, también te anuncian por fin la secuela del Garou. Ya. Y que algo que muchos temíamos, que fuera a ser un King of Fighters, pero uno contra uno y con las mismas mecánicas, de repente se está viendo que no, que están creando un juego que coge la jugabilidad del original y le está metiendo cosas muy interesantes en cuanto a jugabilidad, mecánicas, nuevas técnicas, no solo ya en lo que atañe a golpes, sino de la propia mecánica del juego. Y encima, en una fecha reciente, de repente dice, no, que Art of Fighting también vuelve. Ya. Y se está planeando un Samurai Shodown Action RPG, que mucho han tardado, aunque huele a que será un Souls fijo. Difícimo. Bueno, a ver, no estaría mal, No, pero veo. O sea, con este nuevo Metal Slug que han sacado ahora. ¿El Tactics? El Tactics, no sé. Pero, a ver. Hablando un poco caña. Tampoco, a ver, lo hizo Dotemu, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Bueno, un mínimo. Lo que pasa es que también, claro, la gente siempre está esperando lo mismo. También los spin-offs siempre existen. No, ya. Y muchas veces decimos, joder, es que es lo mismo, pero a la gente le gusta lo mismo. Sí. Imagínate, pero bueno, acuérdate cuando salió el R-Type Tactics. Sí. La gente se llevó las manos a la cabeza. Ay, Dios mío, no sacáis ningún R-Type nuevo. Y ahora y oye, toda la gente quedó muy contenta con el mismo. Sí, que a veces las cosas pueden parecer no funcionar y luego. Oye, es un spin-off, tampoco tienes que comerte la cabeza con eso. Critica en todo caso si uno de lo que es la línea principal sale mal ahí, pues. Ya. Vale. Pero los spin-offs están en eso para probar cosas nuevas. Sí, que luego. No, está claro. Es para aprovechar un poco el fandom que hay, hacemos una cosa diferente y si sale, pues oye. Por favor, que hay un shoot 'em up con los personajes del King of Fighters. No lo olvidemos tampoco. O sea, pues, oye, son productos ahí para sacar dinero que puede salir mejor o peor, pero están ahí. Y para darte ese gustito de fanservice que tan cachondo pone a la gente. Sí, al final es que los fans es lo que, es lo que solemos querer. No dame más. No lo quiero, estáis explotando. Pero dame. Sí. Vale, pero en ese sentido, vale. Pero eso, el King of Fighters 94 fue esa recuperación de todo un poquito el universo SNK, empezar a hacerlo crecer. Quizás yo siempre reprocharé un poquito con la llegada de King of Fighters que quitando Fatal Fury, empezaron a dejar de lado igual lo de crear más franquicias de lucha, ¿de acuerdo? Porque Art of Fighting. De alguna forma sí, parece que como que decidieron que esa fuera la franquicia de lucha. A partir del 96, yo creo que Samurai Shodown durante muchísimos años fuera, aun siendo una franquicia muy popular, sobre todo en Japón. Sí, ¿vale? sí. Art of Fighting directamente tras la tercera entrega murió por eso lo importante del último anuncio. Sí, que al final Last Blade fueron, digamos, en la apuesta. Y también, ¿cuántos años llevamos en un Last Blade? Desde el 98. Fíjate. No sé, a veces me da la sensación que SNK esos primeros años 90 de alguna forma necesitaba competir contra Street Fighter. Sí. Fueron sacando productos que son las sagas que conocemos. Algunas fueron mejor o peor. Sí, pero también te digo una cosa. Tenemos una percepción muy rara de confundimos Neo Geo y SNK. Porque Neo Geo tuvo muchísimos juegos de lucha. Sí, y muchos no son de SNK. No son de SNK. Sí, por ejemplo, los World Heroes. Los World Heroes ABK, pero
Lo único que luego ADK se integró plenamente como parte de SNK, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el Double Dragon es de Tecnos, lo mismo que Gokaiser. Waku Waku o Galaxy Fight son de Samsung. El Breakers, que también ha tenido. El Breakers es de Visco. Es de Visco, sí, por ejemplo. también en Dreamcast conversión hace no mucho. Pues eso, muchos de los máximos exponentes de la lucha en la consola eran de otras marcas, compañías. Sí, lo que pasa es que, claro, era como de quien dice la mejor máquina en esos momentos para hacer juegos de lucha. Esas cosas. Y aparte la facilidad que suponía para los desarrolladores decir, no, solo tengo que crear un cartucho y en toda la base de máquinas recreativas que hay instalada, eran distribuirlo. tiempos. Sí, porque al final no podemos olvidarnos que todos estos juegos de Neo Geo, al final realmente el mercado estaba en las arcades. Sí, porque la consola era pues casi un regalo para la gente que tenía mucho dinero y para poder jugarlo en casa. Es que la consola propia, a ver, como recreativa fue un éxito absoluto. Tal cual. Sí. ¿Vale? Era como… Es que además esa sensación ahora mismo no se puede tener, porque era de alguna forma como tener un coche de calle en casa, una consola, me da igual que fuera Mega Drive o Super Nintendo incluso. Y entonces bajabas al salón de máquinas y veías gráficos y cosas que era imposible verlos en tu máquina. O sea, a día de hoy sería raro, porque hoy en día incluso, me da igual, puedes tener un ordenador de la leche y ya no va a haber mejores gráficos casi. Pero es que incluso, a ver, hoy tal como se ha demostrado con el Homebrew, se podrían haber hecho conversiones muy cercanas, pero claro, ni había las herramientas ni sobre todo la memoria suficiente para venderlo a un precio lógico aquello. Y luego aparte también incluso el tiempo. El tiempo de desarrollo, obviamente. El tiempo de desarrollo, que antes premiaba, era raro el juego que se iba a los 2 años. Ahora que un par de aficionados hagan un port del Real Boat para Mega Drive, que quede genial. Sí. Pero claro, lo hacen tranquilamente durante años el otro día con herramientas muy modernas. El otro día he visto de Arrow Fighting precisamente. Nada, sin más, de momento solo hay 2 personajes y el fondo. Sí, lo vi. Y alucinas. O sea, es que dices, madre mía, si esto hubiera salido en la época. Simplemente el que ha salido de los Real Boat. Sí, el Real Boat que ha salido. El Real Boat es alucinante la calidad que tiene ese juego. Pero claro, en la época no se disponían de las herramientas y claro, imagínate el cartucho que habría que haber creado, de qué tamaño. Inviable. Es que eso es algo que pasaba. Porque incluso era curioso que muchas veces, yo no sé por qué, pero en Japón normalmente los juegos solían ocupar más y a veces cuando venían a Europa recortaban algo. Igual pero eso, no, ahí el caso más célebre fue el del Fatal Fury Special de Super Nintendo. Que lo bajaron también ese. Quitaron 4 personajes. O sea, el que nos llegó a Europa lo había mutilado para ahorrar en memoria. No, si es que a veces… Bueno, tremendo, porque muchas veces pensabas que es que no se puede porque la consola no da más de sí, etcétera. No, era por un corte de memoria. Sí, yo creo que tendrían ahí ciertas, digamos, no sé, como hacer unos pagos o el cartucho que un precio máximo y entonces ya… Mira, es que 24 megas valen tanto y 20 valen, pues vamos a quitar 4. Sí, no olvidemos tampoco que en Occidente el control que tenía sobre los cartuchos Nintendo era muy severo. Sí. No era como en Japón, que en Japón más o menos tenían cierta libertad los fabricantes, sobre todo en la época de Famicom, que cada uno fabricaba su propio cartucho, pero desconozco cómo serían las condiciones luego también en Occidente y Super Nintendo incluida. Ya, sí, porque al final cuando ya la Nintendo, digamos, explotó en Europa… ya pues generó Nintendo Europa y todo el rollo y sería ya complicado, ¿no? No, pero en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos el control era total. Cosas por… quitando, ¿no?, estos juegos cristianos que hay. Sí, pero eso fue básicamente para evitarse movidas. Porque claro, decirle a enfrentarte con Atari, que encima es en teoría como un rival tuyo, te puede salir a cuenta. ¿Vale? Pues, esto es aquí, yo defiendo mi… Pero encima en los 80, cuando estaban en pleno auge gracias a Reagan, chocar contra los evangelistas cristianos, que tampoco te supone una pérdida de negocio muy grande, porque no es que vayan a comprarte tus juegos, simplemente no te los van a comprar por contenido, simplemente compran otros y de lo malo te compran la máquina. Sí, eso sí. Bueno, igual como maniobra… No sé, desconozco las ventas de esos juegos, pero es… A ver, pero es una… Claro, encima de esos juegos se vendían solo ya en tiendas especializadas en productos cristianos. Ya. Como esas películas locas de Kirk Cameron, pues lo mismo. Oye, un saludo para Kirk Cameron. A ver no se saluda, es el ser inmundo. Oye, en los problemas crecen estaba bien. En los problemas crece y era una persona despreciable. A partir de la 3ª temporada. Que echaron a la… A la hermana. A la novia. A la novia. Por posar en Playboy, ¿no? Sí, eso es. No, pero con la hermana, con la que hacía de hermana, también tuvo muchos choques, sí, con Carol se llamaba la serie. Hubo choques severos también. Bueno, oye. Pero fíjate, ¿no? O sea, pero ¿cómo se puede ser al ser tan joven y a la vez tan rancio? Bueno, en España no también sé, algo…
sería interesante, un día tenerla aquí y preguntarle. ¿A Kirk Cameron? ¿Qué pasó en ese verano? Sí, yo alguna vez he estado mirando porque me parece fascinante que un tío que acaba una temporada siendo una persona normal, cuando van a grabar la siguiente temporada, alguna visión tuvo algo y ya. Una visión, sí. Después de un ácido. Es he visto. Es fascinante. Pero eso en Estados Unidos es un clásico, sobre todo en las figuras del arte también. O sea, músicos, actores, George W. Bush. Tienen una vida repleta de alcohol. Llega un momento en el que dicen, pues si lo quiero dejar, tengo que ver al señor. Y se vuelven los más integristas. ¿Ya sabes? Que lo hagas cuando tienes 18 o 19 años. Eso es lo raro, por edad sí. Pero por lo general, recuerda una cosa, los más radicales siempre son los conversos. Porque tienen que siempre que probar constantemente su fe. Y prueba de ello es que ahora solo hace películas cristianas. Muy rancia. Había una de bomberos ahí, muy célebres también, sí. Sí. Fire. Sí, no me acuerdo. Es tal cual, creo que es bombero y tal. Y que además, claro, encima tampoco puede besar a una persona que no sea su mujer. Entonces, para los besos, es su mujer y lo ponen a contraluz. No, haciendo ella de doble. Sí. Mira, ese pequeño es detalle. Fascinante. No lo desconocía y era más feliz sin saberlo. Bueno, a ver, pero. Persona más horrible, por favor, y qué falta de profesionalidad. Era un símbolo en la Super Pop, no lo olvides. Ya. Espero que su cabeza fuera recortada muchas veces. Y ahora se le haga de vudú a posteriori. Bueno, volvamos al hilo, ¿vale? Sí. Vale, SNK en aquella época nos empezó para muchos realmente como compañía, hasta que no se empezó a hablar de Neo Geo, no era muy conocida realmente. Hasta los tiempos era una compañía más. Sí, tenía juegos populares, como antes has mencionado al Ikari Warriors, quizás sea de los más famosos. Tío, no olvidemos que es una franquicia que llegó a alcanzar 3 títulos. No estaba nada mal para la época. Pero lo que tú dices, a mí sobre todo SNK casi me suena más de cuando ya compraba alguna hobby consolas, alguna revista de estas, que claro, venían eso, y aparte de que los juegos tenían siempre unas puntuaciones altísimas. A día de hoy creo que incluso sobrevaloradas, porque dices, vale, este juego lo comparas igual técnicamente con un juego de una Mega Drive, una sí, pero dentro de lo que es el hardware de una Neo Geo es flojito. Ahora mismo yo creo que a la gente, por ejemplo, como nosotros, ¿no?, que jugamos a retro, a mí al menos me pasa una cosa que no me pasaba cuando era niño, que igual ponías un juego de Super o de Mega Drive teniendo la NES o todavía medio jugando a la NES y quizá como que pesaban demasiado los gráficos y de alguna forma decías, no, este es mejor. Pero ahora ya con los años, a veces dices, no, este juego, aunque tenga mejores gráficos… Sí, no. Ya hemos aprendido la lección hace mucho tiempo, en fechas recientes además. Mira, The Order, por ejemplo, el juego de Play 4. Sí, también unos gráficos impresionantes, siguen luciendo de espectaculares después de ¿cuántos años? ¿Casi 10? Sí, es de 2015, es 2015, sí. 2015 posiblemente. Sí, pero te pones a jugar con él y madre mía, es el aburrimiento personificado. Sí, no, pero en aquella época era, no sé, pesaban demasiado. Y quizá incluso cosas en Full Motion Video, gráficos digitalizados, pre-render, polígonos primigenios. Al final pasados. Yo, para mi gusto, el único juego de ese tipo que, digamos que le ha venido, o el paso del tiempo no le ha afectado en exceso, es el Donkey Kong Country. Pero porque hicieron medio trampa con las estaciones de Second Graphics, entonces tenían un detalle que era apabullante. Y ojo, son juegos que como hoy día te los comas en algo que no sea un CRT, han envejecido todavía peor, ¿eh? O sea, porque todavía el sprite duro, por decirlo de alguna manera, el pixel duro, tiene un pase. Incluso puedes apreciar cierto valor artístico nostálgico en ese sentido, ¿vale? Aunque obviamente nosotros nunca vimos así los juegos de pixelados, los veíamos perfectamente. Sí. Pero intentar recrear la estética, digamos, sin filtros, sin scanlines, de un juego prerenderizado o digitalizado de la época. Hoy en día o tienes un rescalador de estos de los nuevos que, bueno, hacen un resultado más o menos, pero como lo pongas tal cual en el emulador, así a pelo. Tú, por ejemplo, puedes poner un Super Mario Bros. 3 a pelo, sin filtro de ninguna clase, y el juego tiene una estética que te llama. Sí. Vale, está ahí con cuadraditos, incluso esa reivindicación del sprite, el pixel puro, gordo, duro que se ve ahí el cuadrado, funciona como si fuera casi un juego indie, pero te plantan un Donkey Kong Country sin esos filtros. Y se ve raro, se ve muy raro. Sí, es verdad. Es que no, eso, lo de la resolución, ¿qué trampas hacían? Que no olvidemos que incluso la Neo Geo cayó en esa época con los gráficos prerenderizados. Sí. Había uno que ahora no me acuerdo cómo era el nombre. A ver, el Viewpoint fue uno de los primeros. Pero el Viewpoint lucía muy bien. Pero yo creo que como eran naves, no quedaba nada mal. Igual que el Pulsar o el Blazing Stars. ¿Vale? Esos juegos no quedaron mal. Pero cuando ya eran personajes jugables de lucha, había uno
Ahora no me acuerdo. Ahora no caigo. Que era de dioses. Era un juego de lucha protagonizado por dioses. Susano y demás. No me acuerdo ahora el nombre. No me acuerdo. No. Seguro que alguno que nos esté escuchando dirá, sí, ese. No, empieza por V, si no me recuerdo. No, tiene que olvidárseme. Pero a día de hoy luce nefasto. O sea, no pasa el corte, como muchos otros juegos de gráficos renderizados de la época. Y encima siempre tenían cajas de impacto bastante mediocres. Casos como el Killer Instinct son muy aislados. Bueno, por ejemplo, Killer Instinct, que lo acabas de mencionar también, a mí es un juego que nunca me ha llamado, pero es que hoy en día, concretamente la versión de Super Nintendo es la que estoy hablando, me parece que es un juego que ha envejecido muy mal. Porque lo comparas, por ejemplo, con otros juegos de lucha de Super. Mira, un juego casi contemporáneo del Killer Instinct. No, casi no. Si no recuerdo mal, creo que son del mismo año. El Gundam Wing, que es uno de los juegos de lucha más célebres de Super Nintendo, que es de robots. Creo que nunca he jugado. Lo ves en movimiento y sigue luciendo de maravilla. ¿Vale? Porque además es estética anime pura y dura, que es algo que juega muy a favor con el paso del tiempo. Cuando tiene esos colores tan planos, es una baza que juega. Parece que es casi de más. Como lo que intenta recrear es el dibujo. Ya. Intenta recrear el dibujo. Queda bien, porque un dibujo es un dibujo, a fin de cuentas. Pero cuando ya quieres crear modelos, recrear modelos tridimensionales, como hace un gráfico tridimensional, las 3D mejoran. Ya. Siempre mejoran. Y se ve con más detalle, volumen, fluidez. Y eso te queda en evidencia. Porque a fin de cuentas, un gráfico renderizado es un modelo 3D al que le has hecho una foto, por decirlo de alguna manera. Eso es. Grosso modo es eso. Lo haces, pues si hace falta, lo vas como girando el modelo 3D y vas sacando fotos, y eso es tu spreadsheet, ¿no? Sí. De hecho, bueno, sé que están haciendo un juego en ese estilo para Mega Drive, un grupo español, los de Retrosumus. Nadie lo ha pedido. Así que, oye, todavía hay fans de ese estilo. No, pero ahora me da rabia no acordarme de ese juego, porque yo en su momento lo juego. Tenía una música fantástica, eso sí, tenía una música excelente. No me acuerdo. Pero podríamos mirarlo en el ordenador. Podríamos mirarlo. Pero igual la lío y estropeo algo. Vale. Y consultar el teléfono queda muy poco profesional. Sí. Vale. Pero eso. Y yo recuerdo una cosa que también, como éramos pobres en la época, ¿de acuerdo? Los que éramos poseedores de una NES, pues nos empezamos a fijar mucho de cuando empezaban a. Recordemos también un poquito cuando empezaron a aflorar los juegos al principio, porque la lucha tardó un poco en llegar a Neo Geo, ¿vale? Sí. Hasta el. Bueno. Hasta el Fatal Fury. Que es del 91. O sea, es contemporáneo del Street Fighter 2. Porque no un poco anterior igual. No, solo un poquito después, pero es que se desarrollaron a la vez. Ya. O sea, sí, que digamos que no se pudo copiar uno a otro. No es un clon. Fue, bueno, el devenir de la industria. No, esto es harto conocido. El Fatal Fury 1 lo desarrolló el mismo que había creado el primer Street Fighter, que se pasó a SNK. Vale. Pasó a SNK y él fue responsable del género luego en la máquina de SNK, ¿vale? Y para él siempre fue su Street Fighter 2. Fue por una senda, mientras que en Capcom fue por otra. Que es muy curioso, porque claro, recuerda que el Street Fighter 2 solo tenía dos personajes jugables. El 1, perdón. El 1 sí. Solo tenía dos personajes jugables, Ryu y Ken. Y el Fatal Fury 1 nos llamaba ya la atención de que solo tenía 3 personajes jugables. Pero también porque ocurrió una cosa que en Capcom no ocurría, que daba mucha importancia a la narrativa. Claro. Sí, que al final de alguna forma es como si fueras a ver una película donde hay con unos protagonistas fijos y hay un maloso que tiene sus secuaces. Exactamente. Ahí por eso limita, y algo que todavía se agudizó mucho más en el Alto Fighting, que eran solo 2 personajes. Es que además no nos olvidemos de que en esos juegos había las escenas esas antes de los combates con diálogos. Claro, que en el Street Fighter 2 no existían. Capcom eso nunca le dio importancia. Yo creo que hasta los alfa. Sí, es verdad. Hasta los alfa no le dio importancia. No. Y justito, Justito. Sí, no, porque aquí. O sea, es que realmente detrás de los juegos estos de lucha de SNK hay un mogollón de detalles. Sí, mucho trasfondo, porque fue algo que cuidaron mucho. Sí. Tenían sus propias revistas con pequeñas novelas que precedían cuando salía el juego. Sí. Lo que hoy se dice lo del lore. Sí, le daba todo ese trasfondo también mucho. Sí, que Capcom más o menos casi. No, nunca le dio mucha importancia. Y si lo hay ahora es. Pues no sé, pues por la base de casi fans por exigencia. Igual que ocurrió con Castlevania o Zelda, que era lo de buscarle coherencia. Nadie le había buscado nunca coherencia. Ya. Y de repente era necesario. Sí. Los fans lo pedían, pero no olvidemos una cosa: nunca hay que hacer caso a los fans. Solo complica las cosas. Bueno, luego son los que al final compran la obra. Ya, pero no. Pero por eso no te la van a comprar igualmente. Sí, a veces. Ya. Sí, en ese aspecto tiene. Pero acuérdate de en el caso del Art of Fighting, solo tenías 2 protagonistas y
y había siempre momentos de narración entre combates. Sí, siempre. siempre. Se le veía a uno con su Ferrari, al otro con su moto, yendo de un sitio para otro, conversando antes del combate con las personas, interrogándoles para ver dónde está mi hermana. Era eso, como una pequeña película, ¿no? Ahí en ese aspecto. El tema es que, claro, esos juegos coinciden en desarrollo prácticamente con Street Fighter 2. ¿vale? Sí, porque el Art of Fighting al final es del 92. Sí, salió, no sé en qué mes exactamente, pero es casi. Sí, pero se huele que en desarrollo tuvo que ser parejo. Pero el problema, claro, SNK también vio que seguramente el público, después de Street Fighter 2 y más después del Champion Edition, no se iban a conformar ya otra vez con ese número tan limitado. Ya en las secuelas, sea Fatal Fury 2 o Art of Fighting 2, ya tenían plantillas propiamente dichas. Sí, no, es que además es lo que tú dices, que ellos mismos, o al final por lo visto, se fueron como, mira, que tú tienes 8 personajes, yo meto 12. Ahora, yo meto… Y entonces ellos mismos iban como engordando los títulos. Claro. Y el tema es que King of Fighters fue el golpe en la mesa, es decir, pues hasta aquí hemos llegado. Claro. Sí, porque aquello, bueno, una revolución, sí, yo creo. Lo único poquito limitada la primera entrega por el tema de que los equipos eran fijos. ¿Vale? Que por un lado no estaba mal, ¿eh? Bueno, yo creo que no estaba mal, sobre todo como primera aproximación. Te obligaba, porque te obligaba a dominar personajes de diferente índole, claro. Jugabas con los del King of Fighters, perdón, los del Fatal Fury, los del Art of Fighting, eran personajes muy similares entre sí y que encima ya venían un poquito dominados de sus juegos. Sí, porque al final eso es, porque las magias, digamos, eran las mismas, los mismos movimientos. Entonces, al final, si uno que había jugado Fatal Fury conocía perfectamente. Vale, aunque cambiaba la forma, pues claro, por primera vez se pasaba ese esquema más similar al de Street Fighter, que era 2 botones de puñetazo y 2 de patada, que era muy diferente a lo que se venía jugando hasta entonces en SNK. Pero más o menos eso es lo que eran los golpes especiales, eran los mismos. Pero claro, veías ya equipos, como por ejemplo el de Japón, el de Kyo. Vale, Kyo, pues tu personaje estándar, un poquito basado en Ryu. Benimaru ya había cambios, pero de repente veías que ese equipo tocaba Goro Diamond, que era un tío que hacía judo, decía, y este es el equipo protagonista y me metes un tío que hace judo. Y no digamos un caso como el equipo de Corea, que King Capua, muy bien, pues bien, ya lo conoces un poquito, de los Fatal Fury. De repente, Choi Chang, o sea, más diferente no podían ser. Es que es eso, que es que además metían a veces unos personajes que dicen, esto… Luego estaba el equipo de los Ikari, que estaba rotísimo porque eran todos bestias pardas. Aunque en aquella primera entrega, Ralph y Clark eran 2 personajes muy clónicos, muy similares entre sí. Todavía. Luego, el mítico equipo de Estados Unidos, que solo lo recuperarían para el 98, que era el de los deportistas, porque si por algo se queda… no me acuerdo. El del boxeador, el jugador de baloncesto y el jugador de fútbol americano. Que era, verdad. Porque si algo se caracteriza en los juegos de lucha es por ahondarte lo que pueden en los tópicos nacionales. A ver, Street Fighter iba a fuego directamente, tal cual. Pero SNK tampoco se quedó corto, ¿eh? Es decir, lo que te pasa también era muy random, porque claro, en aquel momento, como era también un torneo mundial, pues se asignaban nacionalidades ahí. Ya, forma random. Un poco… A ver, Italia, pues como Andy en el Fatal Fury 2 peleaba en Italia de fondo, no sé por qué, pues esto, aunque sean de los americanos, pero América ya está ocupado. El equipo de Art of Fighting, México, excusa, tienen un dojo en México, ya está, fuera. El equipo de las chicas, Inglaterra, pues nadie sabe por qué tampoco, pero ahí está. Luego ya todo eso cambió en las siguientes entregas, ya a partir del 95 entró directamente también en la posibilidad de editar tus propios equipos. Pero volviendo un poquito al pasado, los primeros tiempos de la Neo Geo, yo los recuerdo como de juegos también todavía muy en géneros de finales de los 80, ¿vale? Había beat'em-up, había, por ejemplo, un clon del Cabal, como por ejemplo era el NAM 75, que fue de los primerísimos. Pero es chulísimo, buen juego, buen juego. Sí. O sea, para ser tan primerizo, muy bueno. Había plataformas como el Blues Journey. Sí, el Magician Lord. El Magician Lord, qué maravilla. De ADK, ese ya era de ADK. Sí, de ADK, sí. Pero también, yo me acuerdo, fíjate, le pusieron 95 en la consola y decía yo, joder, qué juegazo. A ver, es un juego muy duro. Es muy duro. Es que es muy difícil. Es como muy… A ver, había juegos en la época que también eran igual de duros, ¿eh? Sí, no, pero aparte es que tampoco es, digamos, no tiene la finura de un Super Mario World, por ejemplo, es todo lo contrario. Tampoco es un intenta imitarlo, pero se acerca más a un Rasta, no cosas por el estilo. Eso, que es duro en ese sentido de que al final no puede… No sé. Siempre va a ser más jugable que un Haunted Castle. Bueno, puede ser. Sí. Y técnicamente era una barbaridad. Sí. Tiene una música… Es una pasada. Increíble que en un juego de primera jornada hicieran ya eso con el chip de sonido. O
sea, no tiene sentido. El tema de la primera fase es una barbaridad. Y luego también yo creo que cuidaban bastante el tema de las presentaciones a nivel de portada de los juegos. Muy cuidada. Bueno, las americanas, alguna para cogerla con pinzas, porque la del Fatal Fury americana con un tipo random. Que pegándole un puñetazo desde un banco, ¿no? y Terry cayendo al vacío. ¿Qué te has metido? En cambio, luego ves la japonesa súper sobria, que son las miradas de los 3 protagonistas. Sí. Muy cuidada. Luego ya en las secuelas ya la americana en ese momento, es verdad, ahora que lo dices, el Fatal Fury un americano puede ser más producto de la canon. Sí, completamente. y el que pega el puñetazo es Patrick Swayze, eso está clarísimo. Es el Patrick Swayze de profesión duro casi. En esa época había que hacer cosas de esas, de coger a decir, aquí no existen derechos de imagen, señores. Le gustaría al artista de turno y dijo, venga. Tal cual. Pero pues en esa época todavía estaban ahí apuntando. Había juegos de golf, de deportes. Todavía no estaban tan centrados en la acción como tal. Shoot 'em ups un montón también empezaban a trastear. Androdunos. El Ghost Pilot también. Sí, que eran también juegos que estaban muy bien. Estaban a la altura de una CPS-1, que era competidor en ese momento, porque salieron prácticamente a la par y moviéndose bajo el mismo procesador, además. Ya. Pero estaba muy bien el Last Resort. Last Resort, sí. Resort es un muy buen juego. Bueno. A ver, fusilaba considerablemente también el R-Type, o sea, eso no nos engañemos, pero lo hacía bien. Si copias al mejor y lo haces bien, por favor. Lo más que también otro que hacía unas fusiladas de Akira en los fondos, en la estética y todo. ¿Qué pasa aquí, chavales? ¿Qué está pasando? A ver, en esa época muchas veces había como que dice barra libre. Nada disimuladas, No. Pero la música también de ese juego también es una de mis bandas sonoras predilectas, muy, muy buena en aquella época. Pero todavía faltaba. Y encima, en aquel momento que estamos en una transición, que todavía no está el Street Fighter 2, hablamos del 89-90. El género en ese momento acaba de explotar, es el beat 'em up realmente. Sí. Y el Final Fight ha estallado. Y a SNK nunca se le ha dado bien el beat 'em up, No, es que nunca. No hay ninguno que digas. Es más, cerca del sobresaliente. Es que me llama antes más el PAU, el Prisoners of War, la conversión de NES, que las cosas que ha hecho en arcade SNK. Porque en aquella época el Robo Army, normalito, o sea, bien. El Burning Fight, que era. A ver, no es un mal juego, tampoco lo vamos a explicar, pero tiene alma, busca emular muy claramente lo que es el Final Fight. Sí, de alguna forma es lo que dices. No tienes un juego que digas, buah, es que. No llaman. Que te cree franquicia, que te digas, este es juego calado. Es un poco como el ejemplo que hemos puesto antes, de que hoy en día, si vas a jugar un beat'em up, te aseguro que no coges una Neo Geo. O sea, ni aunque te dijeran, no coges antes una Mega Drive para jugar el Street. Tiene mejores beat'em ups una Mega Drive o una Super Nintendo. O una Super, yo que sé, pero una 3 o. No, la Super Nintendo también iba sobrada de beat'em ups. Sobre todo, y con una cantidad de ellos absurda. Hombre, ahí en ese caso estaba bastante lastrada por el procesador, que era un poco lento, entonces a la hora de poner enemigos en pantalla en Super, el número estaba un poco así asado. Pero tenía buenos juegos. Pero tenía buenos juegos, sí. O sea, por Rivaltar, sí. Pero por ejemplo, la Neo Geo con la potencia que tenía, es como si no tuviera talentos para ello, porque claro, acuérdate de Capcom. Es que Capcom directamente no hacía secuelas. Yo creo que el único caso fueron los Dungeons and Dragons. Hicieron una. Bueno, sí. Pero no hacían secuelas. O sea, cada 2x3 inventaban una franquicia nueva. Y casi todas las franquicias le salían geniales, sí. Te sacaban un Final Fight, pero luego te saca un Capi Commando, luego te saca un Cadillac, un Punisher, un King of Dragons, te saca el Knights of the Round. Sí, además, de todos esos juegos que acabas de nombrar, tú ahora preguntas a la gente cuál es tu favorito y seguramente, o sea, la gente no te va a decir uno, porque habrá gente que le encanta el Capi Commando, otros el Cadillac, otros así en plan. Pero SNK nunca fue capaz de crear, así como con el Versus, no tuvo problemas, con el beat'em up nunca fue capaz de crear esa magia. También en shoot'em ups no tuvieron problemas, incluso tienen shoot'em ups mucho más destacados que los de Capcom, ¿vale? Sí. Capcom hizo buenos juegos, pero tampoco son extraordinarios. Hay compañías más especializadas en ese género. Pero en el caso del beat'em up, los Sengoku. Es verdad. Los Sengoku, que eran unos hack and slash, dices, o sea, me estás planteando un hack and slash cuando mismamente un Golden Axe, que tiene ya un año más como mínimo que el tuyo, que está años luz. Sacan la secuela, vale, mejora un poco, pero sigue habiendo cosas muy mejores. Muy mejores, madre mía, qué expresión. Mucho mejores. Pero sí, lo que dices, probablemente le falta, no sé, algo a tus ojos. Sí, es más, el único destacable fue el Sengoku 3, que es un juego que ya no tiene nada que ver con los anteriores, hecho años muchísimos después que los originales. Es que quizá el verdadero drama, ¿no?, de esa consola, o de ese sistema mejor, porque al final era más casi una paca cada vez, la falta de ciertos géneros. No se sabe, es decir, la máquina sobre el papel era una pasada,
De hecho, a día de hoy igual sería incluso más interesante para los grupos homebrew hacer juegos de precisamente géneros que en la máquina no se verían, pero que no era por falta de medios. Potencia, no, simplemente no había vocación de hacerlo. Pero no, yo creo que además, fíjate, me da la sensación que como casi todos los juegos, si no todos, se hacían para las placas arcade, o sea, bueno, acababan luego en el salón de máquinas. Muchos juegos o muchos géneros no se tocaron precisamente porque no era un género, digamos, de salón arcade. Recreativo, claro, porque no olvidemos que la máquina está concebida originalmente para arcade. Lo que tú dices, la versión doméstica es un plus para gente de mucha pasta. Esto es para la gente que nos esté escuchando, que igual no conozca exactamente. La Neo Geo al final, ellos en los 80, como hemos dicho, hacían juegos, cada juego tenía su placa, y en un momento determinado, a finales de década de los 80, dijeron, mira, hay que hacer un sistema que sea compatible, pero vamos a hacer los juegos en cartucho para luego rebajar costes. Replicar el modelo, así como la AES replicaba lo que era un arcade en casa. Eso es. Lo divertido es que la MVS lo que hacía era cogía el modelo de consola y lo trasladaba a los arcades. Entonces, claro, los juegos eran muchísimo más baratos porque al final en el salón recreativo tenía que haber, digamos, una base donde tú pinchabas el cartucho y era muy fácil. Y no olvidemos que hubo varios modelos, desde el que solo era un cartucho a que eran 2 o incluso eran 5 o 6. 4. ¿4? De 4 sí hay. Pues no sé si yo, de hecho, el que tengo en casa es uno de 2. Y que tocabas un botón y podías cambiarlo. Lo cambias, claro. Eso entonces, para un salón era un chollo. Claro, porque encima te permitía tener las novedades con tanta facilidad como tráeme el cartucho, se pone. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, claro, de cara a eso, pues es que ellos dicen, mira, ya está, para nosotros es perfecto, pero claro, en el salón recreativo que vendes, o sea, ¿qué tienes que vender? Pues una experiencia buena de juego, pero que sea lo más corta posible para que vuelvas a meter dinero. Y las plataformas no son la mejor elección para ello. Entonces hay juegos, pues plataformas, juegos, por ejemplo, RPGs, tampoco. Imposible. No puedes va a haber, adaptarlo. Porque es que yo me estoy imaginando, imagínate que lo hubiera dado a algún grupo por hacer algo de Neo Geo exclusivo, o sea, como en Super Nintendo hay un montón de RPGs, pero imagínate con toda la posibilidad que te da Neo Geo. Pero es un juego que solo tendría cabida en la versión doméstica, que está muy limitada en pero ventas. Vamos, podría haber, precisamente, porque al final la máquina en ventas, o sea, a nivel doméstico, pues era una purria. Anecdótico. Pero claro, por capacidades podría, no sé. O sea, tú imagínate un Final 6 hecho en Neo Geo con toda la potencia que te da la Neo Geo de cara a… Pero no olvidemos eso, que precisamente un juego como el Samurai Shodown RPG, que antes hemos hablado de que va a volver algo parecido, solo tuvo cabida en la Neo Geo CD, que ya sé si estaba orientada más a un uso doméstico y tenías la ventaja del soporte del CD, etc. Era precisamente para bajar los costes de producción. Y poder implantarse en ámbito doméstico. De ahí que salieran varios juegos exclusivos en ese formato. Sí. La pena de esa máquina… Te caes un poco porque no despuntó. O no, también pero también yo creo que en un momento raro, porque estás a medio camino ya entre las máquinas de 16 bits y lo que está por venir de 32. Yo creo que la consola creo que es del 94. Y me quiere sonar lo es. Que al final, digamos que salió, pero la PlayStation en ese año se anunció que iba a salir. En la Play salió en el 94, en la Saturn igual. Al final. A finales de año, sí. Que igual la Neo Geo CD salió a principios, como diciendo, bien. Pero claro, es que 6 meses más tarde vas a tener un sistema mucho más potente. Y que te está prometiendo que puede también potencia 2D suficiente para juegos de lucha. Y luego encima el problema sobre todo de aquello fue que, claro, detrás de PlayStation no estaba una compañía pequeña precisamente. Entonces tenía todo el dinero del mundo para hacer lo que quisiera. Y estaban las tier parties. Y Neo Geo no dejaba de ser un grupo muy pequeño de desarrolladores de arcade. Sí, o sea, yo… Vamos, les doy mucho mérito porque al final, como que dice, ellos se hicieron la consola y ellos proveyeron de casi todos los títulos. Muy Sega también. Al menos, sí. Muy como Sega, que también es otro desarrollo de arcade. Sí. Y bueno. Que sí, que un Data East, de repente eso, traes a un Data East, te trae Bomberman, te trae el Spin Master, muy buen juego también de plataformas, hasta ahí. Luego, quizás lo que les logró sacar de ese encasillamiento fue el Metal Slug. Un poquito, logró salir de ese nicho. Fíjate, incluso fue tardío. Sí, en el 96. Pero yo me acuerdo de… Sí, en el 96, sí. Yo recuerdo de año 98 así, precisamente había un salón recreativo allí en Deusto que lo tenían y aunque fuera 2D, yo creo que era de esos juegos… Fíjate, me acuerdo que en el salón recreativo estaba el Die Hard Arcade, que era alucinante. Para mí era en plan un juego, un beat'em up 3D pero bien hecho. Y luego estaba el Metal Slug, que en ese momento, pues el 2D, digamos que está un poco denostado, pero es que era alucinante. Sí, pero sigo pensando que, mira, es un género que en 3D no funciona bien. No funciona de todo bien. Y también, al igual que un puzzle bobble, encajaba perfectamente en los recreativos.
Yo creo que la estética y todo es que era perfecto. Y aparte, como era tan animado, tenía esa estética de dibujo animado tan diferente, yo creo que no había prácticamente nada en el mercado que se le asemejara. No, porque estos de Nazca, con esa animación tan loca. Sí, el Gun Force 2, que es el predecesor espiritual de Metal Slug. Pero no tiene que ver en cuanto a sentido del humor, estética. Sí. Lo que es estética pura y dura del pixel art, sí. Pero ese tono paródico de la guerra, no. A la gente le llamaba la atención que era un juego deslumbrante, que desbordaba acción, pero también todas esas animaciones, esos chistes internos dentro del propio juego. No, era una pasada. O sea, cuando lo veías, además era algo complicado también que decías, joder. O sea, era un juego arcade, pero. Pero creo que funciona tan bien en arcade como en doméstico. Como sistema doméstico, posiblemente, sí. Funciona bien de las dos maneras. Por el género que es, yo creo también. No deja de ser heredero de los run and gun de toda la vida. La pena de estos juegos, de alguna forma, es que no llegaron a. O sea, cuando llegaron a consolas, porque el Metal Slug sí llegó a consolas, no llegó tan. Ahí sí que no era lo que se demandaba. Y entonces, incluso a veces dices, ¿cómo puede ser que la Play, siendo tecnológicamente mucho más potente que una Neo Geo, no pueda hacer? Pero ese es otro debate. Otro debate de la época. Sí, también lastrado por ser consolas en CD. Claro, pero es que la trampa es que la consola tú tenías en el CD los datos, pero tenías que pasarlos a memoria RAM. ¿Qué pasa? Que en el cartucho Neo Geo el acceso era mega instantáneo. Entonces, es que no hay acceso, de alguna forma, está ahí. Y entonces, claro, era la trampa que. La memoria de vídeo de la Play era muy limitada. Y la Neo Geo. Bueno, en la Saturn hicieron la trampa de poner cartucho de RAM. No, hombre, tenía también un 50% más, que en aquella época era mucho. ¿Vale? Era mega y medio. Y luego el cartucho. Funcionaba con el cartucho. Era imprescindible. Entonces, eso es. Entonces ahí, pudieron hacer algo más aproximado, pero. Sigue siendo trampa. Sí, no, la verdad que para eso. O sea, quiero decir, precisamente un juego 2D que tengas mucha capacidad de cartucho va a ser la Neo Geo mejor que una consola de 32 bits. Pero eso nos lleva también un poco al tema de los ports también de la época, ¿vale? Porque ahora vamos a volver atrás en el tiempo. ¿Vale? Nosotros, como éramos pobres, claro, veíamos lo de Neo Geo y no lo vamos ni a oler. Pero como usuarios de NES, a mí me daba mucha atención cuando ya si esta marca tiene su propia consola y veías que había juegos de SNK en NES, ¿no? Pero claro, eran todos los de la época pre-Neo Geo. Sí. Vale, eso, los Sicario Warriors, el Athena, el Pau, el Iron Punk, el de Golf, era el Jack, no era el Jack Nicklaus, ¿no? Creo que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que no fue de SNK el Jack Nicklaus. No, pero se había un juego, el Litre Vinos era. No recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Pero sí que hubo varios. El Guerrilla War. El Guerrilla War, bueno, el Guerrilla War salió muy bien. Eso estaba muy bien, sí. El juego de Fidel Castro y el Che, no lo olvidemos. Ahí sí que le metieron una censura en Occidente muy simpática. Uy. Que si no en Estados Unidos esto no pasa al corte, tú. Ya, no. No, pero te llamaban la atención porque encima los juegos de SNK para Neo Geo, para NES, al igual que los de Konami, tenían su propia estética. Que tenían también como unas bandas grises a los lados, unas líneas azules y rojas, yo creo. Era como una especie de maquetación propia de la SNK. Que también no era nada raro tampoco. Una cosa, vale, Nintendo te ponía muchas limitaciones, pero ahí te va un poquito liberado. Había muchos de juegos de Capcom que también tenían una estética que era como una especie de caja azul y un dibujo pequeño. Ah, sí. Sí, eso, a ver, lo desecharon rápido, quedaba bastante mal, pero bueno. Pero en el caso de los de SNK no quedaba nada mal, porque predominaba el dibujo. O sea, no eran como las cajas negras de NES que objetivamente eran feas ya. Ya, sí, que además. Tenían un objetivo, yo lo entiendo, pero no, mira. No. Ponían luego el dibujito en pequeño que decías, madre mía. Sí, pero esas eran curiosas porque era lo que querían era mostrar el juego tal cual, para evitar las confusiones de Atari y de los tiempos predecesores, sí. Buah. Pero no, mira, Vega no. Bueno, sobre todo porque no miraba las carátulas de los juegos de ordenador por detrás. Carátulas de Amiga y luego lo ponías sin un espectro. Maravilloso. Pero no estuvo mal, ¿eh? Sí, o sea, las conversiones para NES no estuvieron nada mal, dentro de lo que cabe. Bueno, estaba el Alpha Mission, pero flojete, ¿vale? El problema lo tuvieron los dos primeros Sicario Warriors, que los desarrolló Micronix, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, una empresa que que era muy célebre porque, mira, precisamente también desarrolló la Athena o la conversión del Ghost and Goblins de NES y que son bastante flojitos. Sí, ahí les pesa mucho lo del arcade a veces. Sí, y el parpadeo era, vamos, maravilloso. En cambio, el tercer Ikari para la NES es una joyita. Pero ese porque se cogieron, digamos, los machos y lo desarrolló un equipo interno de la propia SNK. Cambió completamente la jugabilidad. Yo creo que no jugaba la tercera parte. Yo sí, es mucho mejor juego, ¿eh? Es más, me gusta incluso más que el arcade. El arcade es el típico, también es un beat'em up, pero con joystick rotatorio, 2 con 2. Igual que los originales eran
también rotatorios, o sea, con dos para Sí, como Twin Stick que se llama. Stick, Sí. Pero intentaron recrear eso en la NES original y no funcionaba bien. Así que optaron por crear un beat'em up con varias direcciones, fuera y de maravilla. El Iron Tank también está muy bien. El Iron Tank en NES está muy bien. El Guerrilla War, el port de NES, es una maravilla. Está muy bien, ese sí que lo jugué. Eso es maravilloso. Y el del POW, el del Prisoner of War, me parece jugablemente y estéticamente muy superior al original de arcade. Sí, ahí no dudo. Y siempre me quedé también con ganas algún día de haber tenido alguno de ellos, de la SNK, sobre todo el POW. Ya te veo buscando los… No, el POW lo he mirado, o sea, el POW era un juego que a mí me… Es que tú lo veías, era mucho más… ocurre un poquito como con el Contra de Recreativa y el Contra de NES. Ya. El Contra de Recreativa es muy inferior al Contra de NES, aunque pueda tener un punto más de sprite art, de detalle y demás. Por ejemplo, estéticamente el POW de NES es mucho más colorido, mucho más vivo, mientras que el de arcade, como el Contra de Recreativa, es súper apagado, es feo, objetivamente. Sí, hay unos cuantos juegos así. Lo que tú dices, que jugablemente en NES son ganan. muy No, buenos. pero incluso estéticamente en este caso, o sea, porque también los colores más vivos. Bueno, a mí eso me pasa con el Double Dragon. También. Que al final me gusta el de NES. No, el arcade ya no lo pondría en el mame. Nadie. Y también son más feos. También incluso la jugabilidad, todo, incluso hasta la música me gusta más cómo suena con el chip de NES que con el de Recreativa. Y en aquel tiempo, pues oye, te llamaba la atención. Lo que ya empezamos a ver en la época también fue gente que los tenía con las conversiones de 16 bits. Que ahí nos empezamos a asociar un nombre, Takara. Ya, todas se las pasaban a Takara. Todas. Y joder. Takara tuvo que hacer sus dineritos, Bueno, el Sengoku no, el Sengoku creo que lo hizo Tommy. Creo, no me acuerdo. La de los juguetes, creo. Bueno, Takara es una empresa juguetera, que no se nos olvide tampoco. Desconocía el dato, fíjate. ¿Quién quieres que hace bueno, es los verdad, Transformers? Los juegos, los únicos sectores de Transformers. Sí. Los Transformers originales son suyos. Vale, Pues sí. pero Takara nos dio sucedáneo de SNK. Ojo. Algunos están bien, otros más chapuceros. Por ejemplo, el primer Fatal Fury. El port de Mega Drive, que no sus recortes, pero está muy bien, se juega de maravilla. En cambio, el de NES es una basura. Hombre, el recorte tenía que ir gordo. No, era más jugable que otra cosa. Sí. No, técnicamente tú ves una está foto y se parece mucho al original, Pero te pones a jugar con él y algo falla. En cambio, el Special de Super Nintendo estaba muy trabajado, igual que el de Mega CD. Los Samurai Shodown tampoco están nada mal, Tiene sentido. Ya. Pero World Heroes, el 2 bien. Pero yo creo que donde más cantó un poquito fue el Art of Fighting. Hostia. Porque el zoom. Ya, Maldito zoom, que era uno de los puntos fuertes de la Mega Drive. Me cantaba un poquito. Cantaba ya la cosa un poquito, yo creo. Pues sí. Sí, sobre todo el de Mega Drive. El de Mega Drive se juega muy bien, pero veía los sprites más pequeños. Claro, pero bueno, para mi gusto esa es una buena decisión de diseño. No, sí, claro, es no sacrificar el juego. No sacrificar el juego. Sí, porque el otro si no… Pero como usuario, que lo que te ha llamado la atención a veces en la recreativa es el tamaño deslumbrante. Además, me estoy imaginando la review de la revista, en plan, lo mejor y lo peor, y poner lo peor, la falta de zooms, no sé qué tal. Pero, por ejemplo, el de Super no está mal tampoco. Siempre se ha llamado mucha atención los ports que hicieron en Neo Geo CD. En PC Engine CD. Con la tarjeta del arcade. La Arcade Card. Que con el Art of Fighting, en lugar de recurrir a un zoom por hardware, que no podía, porque la consola está limitada, porque en el caso, al contrario que en el Mega CD, la PC Engine, en el caso del lector, es eso, un lector, tal cual. ¿vale? Sí, que no tiene nada. No tiene añadidos de hardware. Cambiaba la resolución de golpe. Madre mía. Hacían esa función, o sea, no había un zoom, era pop, pop. Te cambio ahora la resolución de golpe, claro, serían unos píxeles como puños. Bueno, ahora precisamente me estoy acordando que si lo veías en un CRT, pues se notaba menos. Se nota menos, sí. Pero hoy día, por ejemplo, que suele ser alguna cosa muy problemática los cambios de resolución, en capturadoras tiene que ser eso la joya, Sí, tardará igual. Bueno, no sé si alguna igual tarda en adaptar a la nueva resolución o directamente no traga. Por ejemplo, yo sé esos casos ocurren con las capturadoras cuando intentan capturar partidas del Resident Evil 2, que hay cambios de resolución constantes. Se quedan ahí ya. Hasta que pillan la nueva, sí. Pero en ese caso que encima es un zoom en un juego de lucha. O sea, tiene que ser gloria bendita capturar eso, Pues depende de lo que tengas, efectivamente. No, en aquella época fue complejo. Es una decisión buena de diseño al final. Sí, pues mira, aquí me funciona.
El Art of Fighting 2 sí fue un poco regulero, pero si te fijas, de cosas que no fueran juegos de lucha, que yo recuerde en 16 bits, exceptuando precisamente el Sengoku, que fue un verdadero desastre, es mucho peor que la creativa, encima por decisiones también absurdas. No intentaron tampoco portear juegos que no fueran versus. No recuerdo ninguno, ¿eh? No recuerdo, ¿no? Y ya. Es que al final, a ver, sí que es cierto que. Ni shoot 'em ups, ni nada por el estilo. Pero volvemos un poco a lo mismo, igual, que como tú ibas al salón recreativo, estaban esos grandes juegos. Sí, lo que se demanda al final, es eso. Si lo querías tener en casa era la forma de tenerlo, porque el de Neo Geo era imposible, ¿no? O sea, no ibas a tener ni la máquina ni poder siquiera comprarlo. Y entonces ahí había mucha venta. Y eso que eran caros, me parece, incluso. No, yo creo que el precio normal de la época. No sé si. Cartuchos. Pero estos ya tenían muchas veces ya 24 megas o así. O 16 como mínimo. Dentro de lo que era a veces los cartuchos, que igual en Super Nintendo empezaban en 9.900 o algo así hasta 13 o 14, yo creo que era cosa del arco en la parte alta. Sí, ya empezaba así. Yo creo que el más básico sería igual el Fatal Fury 1, que no sé si eran 8 o 12 megas, y de ahí ya empezó a crecer. Puede ser, sí. Seguramente ese Megadrive sería… No, el Special ya te metía. Yo creo que todos los de la Super, igual 16 megas mínimo. El 2 y el Special ya tiraban para 16. Y el Fatal Fury… Los War Heroes también andarían por ahí. 24. Sí, igual. 24 japonés. Sí. Y los Samurai Shodown también ya tiraban, yo creo que por los 16 megas. Que no son malos ports tampoco, ¿eh? Y también empezaban a aflorar en portátiles. Pero es que ahí… Joder. Ojo, pero… No sé, yo recuerdo jugar alguno… Pero acuérdate de no los quiero y no puedo en Game Boy. Claro, es que ahí hay cambios, ¿vale? En ese sentido. Por un lado estuvo Game Gear, que tuvo los ports de Samurai Shodown Fatal Fury, y de Fatal Fury Special, y salieron muy bien. Nadie entiende por qué. No los he jugado. No, pero es que encima entienden captar el juego tal cual. O sea, fíjate que la Game Gear tiene una resolución… No, a ver, se ven con pixels… Que tienes que echar la imaginación. Notables, ¿eh? Porque encima eso, mantienen la estética estilizada del juego. Pero colorido, jugabilidad, impecables, ¿eh? Por eso es una de las joyitas más reivindicadas hoy día del catálogo de la máquina. Pero el problema era Game Boy. Ya. Pero ahí, nadie entiende cómo. Takara lo hizo perfecto. Muy bien. Muy bien. Son muy buenos. Ahí yo recuerdo que salieron Samurai Shodown, 2 King of Fighters, el 95 y el 96, 2 Fatal Fury, el Special y el Real Bout, Special creo. Y era dentro de la misma una línea que era eso, de juegos cabezones. Chibis. No hicieron esa barbaridad que hizo Capcom con el Street Fighter 2, que no tenía sentido. O con el Mortal Kombat también de Game Boy, joder. Que no tenía sentido. Optaron, pues mira, pues con lo mismo que luego haría SNK con la Neo Geo Pocket. Vamos a hacer los cabezones. Y con una jugabilidad ajustada a una consola de 2 botones. Claro. Y funcionan de maravilla. Que es lo que deberían haber hecho con Street Fighter y con Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Te imaginas un Mortal Kombat en Game Boy con cabezones? Oye, hubiera estado guapo, ¿eh? Porque hubiera sido, o sea, en vez de dentro de la seriedad que tiene la saga en sí, hubiera sido guapo por ponerle una versión paródica. Sí, una especie de cómico. Sí, una parodia de lo que es Mortal Kombat con fatalities absurdos. Sí, pues hubiera sido una idea de la pera. Pero era también difícil, ¿eh? Porque estás en el momento de principios de los 90, todo de malotes, edgy. Mortal Kombat no era. Hoy funcionaría, ¿eh? Yo creo que hoy día si haces un juego tipo Mortal Kombat paródico, tipo Pocket Fighter y demás, funciona. Bastante, sí. La gente te lo compra. Vale, pero en aquella época no. Eran los primeros 90. La actitud lo era todo. La actitud. Sí, ¿Cómo te gusta? La actitud. Vale. Era esa línea también, en el caso de los Game Boy, muy interesantes porque encima metían luego los King of Fighters, metían personajes invitados. Nakoruru, o sea, una cosa muy loca. Y también en esa línea, un poquito de Stop Topic, un juego que era distribuido ahí originalmente por la propia Takara como el Toshinden. Ah, el Toshinden. El Toshinden de Game Boy es muy bueno. Se juega como un 2D puro y duro y funciona muchísimo mejor que su émulo tridimensional. No, muy aceptable. Pero luego llegaríamos un poquito en aquella época, que también ahora estamos empezando a hablar de estos tiempos como usuarios domésticos, ¿vale? A cuando ya había máquinas que en teoría tenían la misma potencia que una Neo Geo como mínimo. Entonces, sí. Que yo creo que ahí se notaba mucho, sobre todo en el caso de la primera PlayStation, cuando un juego estaba desarrollado en 2D originalmente para ella, o cuando era un port de una recreativa. Se notaba mucho. Mucha pérdida, ¿eh? Podían crear juegos esplendorosos en 2 dimensiones, originales, creados expresamente para ese hardware,
pero cuando era adaptar de otro sí, o de otro sistema, de Neo Geo. Sí, o de CPS2, también sufría muchísimo. Sí, posiblemente por lo que hemos comentado antes. Que ellos tenían que pasar. Estaban acostumbrados a trabajar con una RAM concreta y fuera. Tenían que pasar toda. Entonces al final no podías hacer la misma máquina. Y no olvidemos que también la PlayStation 1, el tema 2.0, trabajaba de una manera diferente a como lo hacía las dos consolas. Eran polígonos que se rellenaban. Sí, son polígonos planos que le pones una textura encima. Una textura bidimensional. Entonces, pues claro, tú empiezas a echar cuentas, ¿no? Pues imagínate, tienes 1 mega de memoria de vídeo en la Play. ¿Cuánto ocupa el spray de Terry Bogard? ¿Cuánto no sé qué? El de atrás. Y entonces, la curiosidad, por ejemplo, de que en el Street Fighter Alpha 3, para ahorrar memoria, los golpes especiales que impliquen eso, efectos de luz y demás, estaban hechos con transparencias en 3D, o sea, lo que son efectos de luz puro y duro, para ahorrar precisamente memoria en ese ámbito. Claro, no, es que si no tienes un mega problema. Porque es que o jorobas la textura, porque entiendo además que hay que ver la memoria como si fuera una especie de hoja en blanco, y entonces tú tienes que meter en esa hoja en blanco, en el hueco que tienes, todas las texturas puestas. Aparte, hay una leyenda urbana, que yo nunca sabremos si era cierta, que atribuía a SNK que nunca cuidó las conversiones a Neo Geo, porque ellos tenían una máquina en el mercado, como era Neo Geo CD. De alguna forma no le interesaba que en una consola de competencia el producto fuera igual, o mejor, por encima. Porque, por ejemplo, la Saturn con cartucho podía hacerlo, punto. Sí, casi tal cual. Poniéndole un poco de cariño, y aún así casi todas las conversiones, porque pues eso, el Metal Slug que hemos mencionado antes está muy bien. En Saturn es muy buena, muy buena, es prácticamente pixel perfect, ¿de acuerdo? Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué bajaban de calidad siempre? Sin excepción, la calidad de sonido. Siempre, voces, amplios de cualquier tipo, era inferior. Y aquí no me vale. Sí, porque es raro. Es que a lo que estás diciendo, fíjate, con lo que hemos dicho antes de la Neo Geo CD, que salió un poquito antes de la Play y aparentemente es peor, ¿no? La máquina. Pero las conversiones de alguna forma no sufrían como cuando los pasaban a Play. Oh, no, lo más mínimo. Entonces, dices, pues la máquina es peor. Ya, pero. Hay una cosa loquísima, no olvidemos, que solo ocurrió con esa primera entrega. En el King of Fighters 94 no hay cargas entre combate. Cargan los 6 personajes de un golpe. Y las músicas se podían ir todas del tirón. No era como en el caso ya de las secuelas, que se cargaba y las pistas estaban divididas en 2 temas que se iban alternando. ¿Vale? Pero en el cambio no, en el primero no. Cosa que nunca entenderé, porque el King of Fighters 95 tiene el mismo número de personajes. Técnicamente no es un juego superior, tiene exactamente el mismo motor gráfico, pero sin embargo ahí se iban cargando combate por combate. Ya, eso es una pregunta para los programadores. No, hasta los tiempos de Dreamcast y Play 2 no pudimos nunca escuchar la canción otra vez de nuevo seguida. ¿Y eso qué es? Sí, porque luego, bueno, del King of Fighters 95 hicieron luego la cosa esa de Saturn, que tiene un cartucho. Pero vayamos a ello, ahora vamos a ir con ello. Pero, por ejemplo, es eso. Hasta que no llegó el King of Fighters 99 Evolution, no el 98, que salió para Dreamcast, nunca volvimos a escuchar todos los temas de seguido. Siempre cortados. Y eso, que SNK hacía unos temas con instrumentos reales soberbios. Que ahí a Capcom le ganaba con creces. Y eso que Capcom hacía buenas bandas sonoras, pero SNK era sobresaliente. Y con el CD, más todavía. Es más, se notaba mucho cuando al principio era música desarrollada originalmente para la MVS y luego la pasaban a CD con los arreglos, a cuando ya la música estaba ya pensada con instrumento real y tenían que convertirla a chip. Se notaba. A partir del 96 se nota ya. Ahí es que hacer la contraria es muy complicado. Por eso. Pero, por ejemplo, hablamos del port del 95. Bien, eso es para Saturn. Sí. Un juego que técnicamente es la recreativa, punto. ¿Cómo lo consiguen? Todo lo que es los personajes y demás están en el cartucho. Hay un contacto directo, punto. Es un cartucho ROM, no es un cartucho RAM. Han hecho lo que hacen con Neo Geo. Tal cual. Y luego la música y demás está en el CD. Sí, el CD solo tiene música. Podría haber sido la versión perfecta, definitiva del King of Fighters 95. Sí. Pero ¿qué decidieron? Aunque tenían todo el espacio del mundo, las pistas de música que metieron no eran el arrange. Era el original de recreación. Y eso, que el King of Fighters 95 tiene para mi gusto una de las bandas sonoras más flojas de la época clásica, pero si encima no me metes los arranges, ya, queda feo. Pues lo que tú dices, quizás no les interesaba de repente lanzar una. Y bueno, porque es que fíjate, también es rara la situación esa de que sacas un King of Fighters 95 técnicamente buenísimo a nivel de la propia Neo Geo, pero luego ¿qué pasa? Sale el 96
y ya no está el cartucho. O sea, podrían haber seguido haciendo así. No, yo ahí lo entiendo que les resultara muy costoso. Sí, pero quiero decir, podían ellos mismamente haber cogido y haber dicho, mira, aunque el juego sea más caro, nos merece la pena, vamos a… Supongo que las ventas no acompañarían. Piensa que aparte, la verdad que no me acuerdo. Y es un juego que no se distribuyó ni en Estados Unidos, ¿eh? Ya, se quedó solo en Europa y Japón. Sí. Y aparte, luego ya con el 96 ya fue con el cartucho de RAM de 1 mega. Sí, de 1 mega. Sí, que además es también curioso ese juego que funciona bien con el cartucho de 1 mega, pero si pones el de 4 se vuelve… Da problemillas. Es uno de los que da problemas. Tiene que… Y bueno, y es de los que menos, ojo, es de los que menos. Sí, que no se nota tanto. De hecho, pero alguna sombra que se veía mal. No, a veces al caer se quedaba como ahí tonto, pero más que allá no. Pero por ejemplo, había juegos como el Samurai Shodown 3 que directamente no funcionan. Tal cual. ¿Vale? Pero el King of Fighters 96, por ejemplo, es muy buen port, con el Mega es casi perfecto, pero el sampleo de las voces es nefasto. Y lo mismo con el 97, un port prácticamente perfecto, pero también… Ya, que muchas veces eso es como gratis, ¿no? Si tienes ¿por qué la vas a samplear a menos resolución? Es absurdo, es que no. El chip de sonido de la Saturn es superior al de Neo Geo. Tienes el formato CD. ¿Por qué? Ya. No tiene sentido. Y no olvidemos, en esa época, precisamente al inventar esos juegos, el Samurai Shodown 3, King of Fighters, el 95 en sí, ¿vale? Hubo un momento en el que la distribución de SNK en Occidente paró. O sea, ellos asumieron el desarrollo de los ports, pero solo nos vino esa primera jornada del 95. A partir del 96, adiós. No. Y hasta el King of Fighters 98 para Dreamcast no volvió. Sí, es curioso que, ¿verdad?, que no trajeran nada… No, irónico, porque ahí también creo que tiene que ver la política anti-2D de Sony Europa, de Sony Estados Unidos. Porque claro, en Japón… Puede ser. Hasta el 99 los King of Fighters salieron todos para Play. Acuérdate, es que en esa época, 96-97, los juegos de lucha 3D que salían eran muy malos. O sea, quiero decir, al que le gustaba realmente de la lucha… Más allá de los Tekken o los de Azor Alive, el resto del catálogo era flojo, Joder. O sea, los Bloody Roar eran muy buenos, nos engañemos. Pero no sé… pero que una saga con tanta popularidad como es King of Fighters y que de repente no tiene distribución internacional, no tiene sentido. No sé. Igual es que… no sé… Para Saturn lo puedo entender. Para Saturn sí. Pero para Play, que es la consola más vendida que hay, que Capcom sigue sacando sus juegos en 2D para ella, incluso con ports no muy afortunados como los de la saga Versus. Pero bueno. Pero el Street Fighter Alpha 3 vende mucho. Y no tienen estos… No vas a vender realmente unidades del King of Fighters cuando es una saga que en los arcades es muy popular. Ya. Yo nunca lo entiendo. O un Metal Slug. El Metal Slug sí llegó a salir al final aquí, ¿o no? El X. El X igual sí llegó a salir. Me suena que el X sí salió. Sí salió. Pero que los King of Fighters no llegaran a salir, no tiene sentido. Encima, en ese momento álgido, entre el 95 y el 98, que SNK alcanzó su cima. Fue como, sí, esos los años dorados de SNK. Sí, pero es que además no olvidemos, estamos un momento… Aquí vamos a ir por otro derrotero. El caso del King of Fighters me parece un caso único. Hasta el 98, luego el 99, pues hubo más división de opiniones. Era una saga que iba sacando una entrega anual. Mejor, ¿no? Y cada entrega iba más. Y encima, no olvidemos que en el 96, con un cambio gráfico y jugable total, cambia completamente el estilo gráfico, cambia completamente las mecánicas. Luego ya el 97 y el 98 ahondan en ellas, ¿vale? Y las depuran. Pero encima, en ese periodo, sacar 5 juegos. Primero cambias el concepto y luego lo vas revolucionando. Y solo tienes un año para hacerlo. Sí, y metiendo constantemente personajes nuevos, dando historia. Sí, porque a veces no es decir, mete un personaje nuevo, pero de alguna forma eran carismáticos. O sea, al final la gente. No es que dijeras, no, mira, va a entrar en el juego y tal, y siempre me cojo este equipo. No, los personajes nuevos te incitaban a usarlos. Esas barrabasadas como en el 96. Voy a meter el equipo de los jefes. Adelante. Con todo. Y con unas bandas sonoras de Spandau del 96 es tremenda. Es una banda sonora tremenda. Y eso anualmente. Sí. O sea, pero a mí el 96 me parece un milagro. Y luego, aparte, además, que estaban a otras batallas, porque en esa época también estaban desarrollando las consolas fallidas, la Hyper Neo Geo 64. Ya, claro, quiero decir, que en la compañía había mogollón de curro Es que yo creo que es una compañía… Nosotros, como lo asociamos a un producto casi de lujo, creo que le damos a SNK un tamaño mucho más grande de que realmente tenía, ¿no? Sí, seguramente. Claro, como la consola le dio popularidad, celebridad a Neo Geo CD, pues bueno, más o menos tampoco ni tan mal.
se empezó a meter unas sendas que le abocaron prácticamente a esa quiebra famosa, ¿vale? Porque fíjate, se metieron en el mercado de las portátiles, la Neo Geo Pocket. Un mercado donde ni Sega fue capaz. No acertaron porque sacaron la versión blanco y negro. Y al año siguiente la otra. Claro, como diciendo, nos hemos colado. Porque, de hecho, yo creo que cuando ya salió la Neo Geo Pocket en blanco y negro, ya la Game Boy Color… No, todavía no. No, porque la Game Boy Color es del 98 y esta creo que es por el 90… Oh, yo creo que por ahí. No sé, yo creo que no habrá un año de diferencia entre… Ahora sin tener delante los datos, pero por ahí. Imagínate, saca la consola diciendo… Vale, mi Game Boy de SNK. Y nada, 3 meses más tarde Game Boy Color. Imagínate la cara de los usuarios. Y encima dices, ¿los nuevos? No, los nuevos no funcionan. Yo creo que aquello fue una especie de, mira, vamos una huida hacia adelante, vamos a cambiar las pantallas, vamos a no sé qué y… Bueno, Bandai hizo lo mismo con la WonderSwan. Lo cuidó más y encima la consola era más barata porque la WonderSwan era una máquina muy económica. Pero en el caso… Y Bandai se lo puede permitir. Hacer la jugada. Bueno, y Neo Geo Pocket tuvo tirada de juegos occidentales también. Yo creo por aquí. Sí, no tuvo distribución oficial aquí. Que también fue una… Además, era como todo muy exquisito. Además. Creo que la distribuía Plisoft. No recuerdo mal. Y era todo como muy exquisito porque era… Los juegos de Neo Geo que no hemos dicho cómo venían, ¿no? Los juegos de la AES, ¿no? Pues eran juegos que valían muchísimo dinero, pero venían una especie de… Digamos, una funda como de cuero con una portada gigante. El cartucho era más grande que un VHS. Por establecer un símil, una caja similar a la de un VHS, pero más cuidada. Un poquito más grande. Más grande y cuidada. Y más cuidada. Sí. O sea, el plástico era como más… Como si fuera más duro, más rugoso. Sí. Era más rugoso. Y entonces cuando sacaron el Neo Geo Pocket hicieron como una especie de miniaturización de esas cajas también, como cajas muy duras, con un clip también que ponía Neo Geo. No, pero es que la propia máquina estaba muy dura al hardware. Sí. O sea, era como un producto de alguna forma un poco elitista. No era… Joder, Nintendo al final te mete ahí el cartonaje de las cajas que con 4 cartones… Pero con una portátil no puedes hacer un producto elitista. Tienes que ir al gran público. Porque es algo que la gente lleva de un sitio para otro. Luego es cierto que al Neo Geo Pocket le pasó… Bueno, el catálogo pues fue el que es. O sea, no hubo gran producción de juegos, casi todo… Pero incluso así lograron captar la atención de third parties también. Sí, e incluso Sega. Entró Sega con Sonic, con Evolution. Sí. Puedes conectar a Neo Geo Pocket a Dreamcast. Sí. Salió un Cool Borders. Sí, no, tuvo ahí… De hecho, yo creo que de alguna forma SNK cuando sacó el Sonic de la Neo Geo Pocket ya sabía que la consola, la Neo Geo, ya no tenía mucha más salida. Los prototipos de versiones de consolas más modernas tampoco habían ido bien. El caso de la Hyper Neo Geo… Claro, ahora estamos hablando de la segunda mitad de los 90, que es cuando yo creo que empiezan a ir como pollos sin cabeza. Mientras que siguen saliendo juegos muy buenos para consola, como empresa… No. Por ejemplo, la Hyper Neo Geo 64… Mal. A ver, salió… Claro, mientras en un ámbito en el que Sega y Namco están dando unos golpes sobre la mesa tremendos constantemente. O sea, intentar competir en 3D con ellos… Y pensando encima de que igual ese Hyper Neo Geo 64 es la base de una futura consola que hagas, tienes futuro. Yo creo que el problema de esto es justo lo que has comentado antes. SNK no era una compañía tan grande como para desarrollar un hardware 3D que plante cara a Sega y a Namco. Que encima son las reinas del recreativo en ese sentido. Claro, y encima Sega, que al principio ya contaba con tecnología militar para desarrollar los chips y todo, o sea, se había liado de alguna forma con Lockheed Martin y con General Electric y tal, para tener esos chips y esas historias que luego daría paso a Virtua Racing. Entonces, yo creo que se encontraron… O sea, no podemos hacer más de lo que estamos haciendo y no llegamos a ese mínimo que necesitamos adquirir para poder lanzar un sistema que la gente diga, ostras, quiero comprármelo. Claro, pero por ejemplo, es que tú ves el catálogo de la 64 es limitadísimo. Sí. Claro, tiene el Fatal Fury Wild Ambition, que correctito. Los 2 Samurai Shodown exclusivos, que lo mejor que tiene son los diseños de los personajes. Eran juegos interesantes, pero dices, si encima luego no tienen ni siquiera conversiones para consola, ¿esto dónde va? ¿Vale? Luego el Buriki One, que es una cosita experimental absurda, muy loca. Sé que alguien que me está oyendo ahora me querrá matar, seguramente, pero bueno. Puedes hacer un saludo, ¿eh? Hola, Coldo. Luego, por ejemplo, sacaron un juego de coches también. Dices, pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Vale? Sí, que no… Claro, para Capcom se hizo alguna incursión también en el 3D de recreativa de luchas, los Rival Schools, Star Gladiator, los Street Fighter X de la mano de Arika, pero algo, digamos, a mano. O sea, ahí, digamos,
complementario, dices, y siempre además con mente en luego hacer un port para consola. Claro, sí, al final era donde realmente a nivel doméstico era donde podías meter los mentas, porque es que en esa época también los salones recreativos ya se iban poco a poco pagando. O las, digamos que las máquinas que era tipo Neo Geo o era un mueble básico, habían dado paso ya a esas máquinas que eran máquinas mega grandes, que eran pues eso, una cabina de un coche o cosas ya, otra cosa. Acuérdate que, claro, Capcom tuvo la inteligencia suficiente, es decir, voy a hacer esos ports para una recreativa que lleva exactamente el mismo hardware que la Play. Ya. Tal cual. Las placas ZN. Hala, venga. Port automático. Sí. A ver, en ese aspecto, la persona de negocios o o el director de desarrollo que decidió en Capcom acertó de pleno, y en ese SNK, pues, desgraciadamente. Sí, no, pero pues, es que ese empeño también de SNK de hardware propio, es decir, a ver, chavales, habéis llegado al año 90 y pico. Sí. Que vale, habéis llegado al Garou, habéis llegado a una cima técnica muy potente. Pero ¿no veis que Capcom, después de los costes de la CPS3, claro? Sí, porque Capcom, no hemos dicho, intentó imitar lo mismo. O sea, la CPS Changer está con… No, salió mal. Salió mal. Entonces dijeron, bueno, pues no vamos a seguir para adelante, vamos a hacer juegos, que es lo que sabemos hacer, y vamos a hacer ports y vamos a hacer cosas. Incluso, también, a ver, en el periodo que hubo una Neo Geo, Capcom tuvo 3 placas CPS para hacer avances técnicos. Claro, y tiene mucho mérito lo de SNK, lo de llegar a competir cara a cara con el Street Fighter 3 con tu hardware del 89. Tiene muchísimo mérito. Pero claro, Capcom llegó un momento en el que dijo, a ver, esto me está saliendo una pasta. Y aparte, Capcom en un momento determinado, o sea, tradicionalmente había hecho juego arcade en sí. Eso, pero en un momento determinado dijo, doméstico. Vamos a hacer Resident Evil, que es una cosa… No, eso vamos a retomarlo después. Pero SNK nunca le dio por hacer… Vamos a hacer un juego, pero apuntando solo al mercado doméstico. Eso es el siguiente punto que te quería comentar. Por ejemplo, en el caso de Capcom, ¿vale? Dijo un momento que los juegos de lucha también, dijo, esto los costes de hardware que le den. Me paso a la Naomi de Sega, lo licencio y los desarrollo ahí, y encima me aprovecho de que tiene más potencia, capacidades 3D para fondos, y ahí desarrollo mi Marvel vs. Capcom, ahí desarrollo mi Capcom vs. SNK de maravilla. Y SNK no, SNK se cerró. Neo Geo. En el 99 Capcom ya estaba desarrollando para Naomi. Sí. Y SNK hasta el 2005 encerrada directamente en la Neo Geo. De hecho, juegos de salida de Dreamcast, el Street Fighter Alpha fue el juego de salida en Europa. Y SNK… Es que ni no, en Estados Unidos fue el 98, pero solo en Estados Unidos. En Europa no apareció. Yeah. Pero, por ejemplo, lo es eso. Y luego, por fin, ya siendo Playmore, se atrevieron a dar el salto a la Tommy's Wave. Pero claro, ya habían perdido muchísimo protagonismo por el camino. Ya llegaron un poco tarde. Ya dices, ahora pegas el cambio técnico. Y hablando de Tommy's Wave, por lo menos a día de hoy, gracias a la magia de alguien, hay juegos de Tommy's Wave como Metal Slug 5 que funcionan en Drink. Y bueno, por lo menos… Pero vamos, pero fíjate que en esa época podían haberlo igual intentado. A ver, mira, coges, los desarrollas en Naomi y directos todos para Dreamcast sin parar directamente. Sí. Yo, de hecho, cuando cogieron y dejaron hacer Sonic Adventure en Neo Geo Pocket y luego hicieron el cable para conectar la Neo Geo Pocket, yo de alguna forma, fíjate, pensé que en algún momento determinado Sonic iba a decir, mira, el hardware adiós, o sea, no nos renta. Yo lo sospechaba también. Vamos a pasarnos y Sega va a ser como nuestra máquina de referencia, la Dreamcast. Después del excelente resultado que dio el King of Fighters 99 Evolution, que lucía de maravilla, porque el 98 fue un port un poquito… Vale, tenía fondos 3D, música range, pero era un port flojo. Los fondos en 3D no eran muy buenos. Había cargas entre combates. Bueno, cargas había siempre, pero me refiero, la música se interrumpía. Sí, que era un poco… Quedaba el rollo. Quedaba raro, sí. En cambio, en el 99, nada, sin problema. Una maravilla de port, irreprochable. Esto no debería ser la base ya de vuestros futuros arcades. Cogéis la Naomi y replicáis un poquito lo que estáis haciendo aquí. Bueno, no sé, a veces tengo la sensación de que si SNK igual lo tuve en alguna vez en mente y no lo llevó a cabo fue porque la Dreamcast en un momento determinado, en 200001 en febrero, dijeron hasta aquí hemos llegado y vamos a cortar la… pero es que ni plantea… Pero es que Sega licenciaba muy barata la licencia precisamente de la para atraer a la gente. Pero igualmente, dices, aunque no pensando ya en Dreamcast, vamos a dar el salto técnico y luego si queremos hacer ports para Play 2 o lo que venga en un futuro, ya hemos dado ese cambio y competimos de cara a cara con Capcom. Sí, porque realmente era como que dices, eso era su rival, de alguna forma. Pero tú, por ejemplo, es un King of Fighters 2001. Ese ya desarrollado, pues claro, es Aruz, esa época. Pero igualmente, el 2000,
Sí. Y lo comparas con el Guilty Gear o con el Capcom vs NK y te se te cae el alma al suelo y dices, ¿qué es esto? Ya, es que también cuando salió Guilty Gear nadie se esperaba eso. No, pero, Con alta resolución. no, pero incluso un Capcom vs NK que recorría sprites de CPS2, Sí. pero tú veías los fondos, los efectos de luz y demás, era ya otro mundo. Era otro mundo directamente. O sea, simplemente con que en el 2000 hubieran ofrecido lo mismo que el King of Fighters 11, habría bastado. Bueno, o con el 99, sí. dar lo mismo. Sí. Habrían competido de tú a tú con los otros, pero no. Y más que el King of Fighters 2000 es más feo que el 99 original. O sea, es horrible. Es feo, los fondos son feos. Yo creo que en esa época seguro que ya hubo muchos despidos en SNK. No, estaban. Pero yo creo que a todos nos pilló por sorpresa esa caída, ¿eh? Nadie lo esperaba de la noche a la mañana. No, quizá además. Sí, se fueron como muy rápido. Es que, o sea, digamos que ya fueron lanzando juegos que juega, cada cual. O sea, llega como el 99 el Zenith. Y la producción. Y luego de repente ya empiezas a ver cosas en prensa y tal. Y luego ya los juegos que van saliendo y dices, joder, qué malo, o sea, que. No, y aparte, tú ves que en el 96 salen muchísimos juegos, tal. Y luego la producción empieza a ir decayendo. Sí, quizá muchas veces es el desarrollo externo el que. Porque yo creo que, quitando la saga King of Fighters, o sea, quiero decir, al final, menos mal que en el 96 salió Metal Slug, salió el Neoturf Masters también. Y salía un Samurai Shodown 4, te salía un Real Boat también, un Fatal Fury por ahí, tenías de todo un poco. Pero luego ya, a partir de ahí… Sí, pero quiero decir que eso, que es el 96 más o menos lo que tú has dicho. 96-97 y luego ya… Y… en el 98… No hay ningún juego que digas… Bueno, igual hay alguno, pero así que digas como top 5 de la máquina que es… Pero antes has mencionado el hecho de que la diferencia con Capcom. ¿Vale? Capcom nació en recreativos, a fin de cuentas. Sí. Es una compañía de recreativos pura y dura, ¿vale? Pero se metió ya con la NES, empezó a darse cuenta de que aquí esto también me va muy bien. Porque encima, con todos los ports de Disney, de juegos de Disney, sus propias adaptaciones especiales de licencias que tenía para recreativa, luego las adaptaba de forma completamente diferente en consola, los juegos exclusivos de consola también. Los Mega Man, de repente sale Mega Man. O sea, dices, mi mascota ha nacido en consola. A fuego con esto. Sí, que no deja de ser algo. Bueno, no sé cómo por eso. Y se convierte en una, al igual que Konami, en una compañía que sabe desarrollar tanto en arcade, estar arriba en arcade, como en consolas. ¿Vale? Y luego algo que continuaría también en los 16 y los 32 bits. Que los 32 bits, de repente, claro, te planta un Resident Evil y venga, ya la hemos liado. Digamos ya, o sea, se sale de ese juego, digamos, de acción directa. Sí, pero en un momento en el que los recreativos empiezan ya a ser un negocio secundario, Capcom dice, ¡buah! Aquí he pillado otra fuente. Claro, es ya juegos más peliculeros, más de aventura. Sí, que es lo que ya en esa época empieza el jugador a demandar, ¿no? Más. En 16 bits ya te sale una franquicia como Breath of Fire también. Y dices, me meto a estar en el rol, no tengo problema. Con Disney, 1000 franquicias también. Ningún problema. Acuérdate, las secuelas de Final Fight a consola. Ya, fíjate, un juego tan importante en recreativa que puedes decir que es raro que no. O sea, prefirieron sacar otras IPs y fuera. Sí. Directamente. Sí. Y las secuelas para consola. Eso es. No, en ese sentido fue increíble. Ahí lo tuvieron muy claro. En ese sentido, decimos, vamos a ello. Cambio SNK no supo dar realmente el salto a consola. Sí, como sistema doméstico. Es decir, voy a hacer un producto que no sea de nicho, que sea. No sé. Es que repasemos un poquillo. Tuvimos los ports de NES. Sí. Que estaban bien, ¿vale? Tuvieron cierto. Pues eran juegos conocidos en la época, más o menos. Bien, pero tampoco superventas. No era Capcom como Konami. Eran ports de arcades, estaban ahí. Habían hecho un Mega Man. Por eso. No eran sus ports de arcade, los únicos originales. El de Golf. No, el de Golf no. El Crystalis, que es un juego que no salió en Europa. Juegazo. Es un juegazo increíble. Un action RPG. Es uno de los mejores juegos de la consola. Y fíjate, no pega petardazo tampoco. Ya. Luego, cuando llegan los 16 bits, ¿qué les ocurre? Todo delegado a atacar a los ports. Y ahí acaba. Ellos están centrados en otra cosa. Mientras Capcom te está sacando un Magical Quest. En esa época incluso puedes decir, bueno, les va muy bien en los recreativos. Pero yo creo que ya en el 96-97 lo de los recreativos ya, al menos en Europa, se veía no está que rentable. Y en Estados Unidos tampoco mucho que más. van a ir cerrando porque, claro, no podías competir contra esos muebles que hemos hablado antes. En ese momento tenían que haber igual quizá… Pero eso, Capcom no descuida en ningún momento lo doméstico, sigue a fuego. Sus CPS siguen dándolo todo, pero en doméstico… Sí, y en el momento en el que la CPS, por lo que sea, que no da más la tecnología, no le pasa nada por meterse en otra placa a desarrollar. No sé eso, por eso es lo que te digo yo. Los dos empecinados. Y luego ya por fin
llega lo gordo, los 32 bits. Que encima llega el CD, la gente demanda otro tipo, juegos 3D, más aventureros, la tarjeta de memoria no está por casualidad, ¿vale? Y Capcom lo tiene muy claro, mira, aquí vamos a empezar con mi Survival Horrors, vamos a ir con Mega Man Legends, ya aventurero, te saca un Dino Crisis, voy a tenerlo muy claro, eso. Lo desarrollarán más en la Play 2 todavía. En Play 2 es el cenit para mi gusto de Capcom doméstico, ¿vale? Porque ahí experimentan a fuego. Y encima le sale. Es que casi siempre hacen Devil May Cry y le sale. Le sale bien. Sacan un Onimusa, adelante. Te sacan un Beautiful Joe, adelante. Bueno, vamos a crear también un Monster Hunter, adelante. Ya. Hay SNK, hay Capcom, llega como compañía doméstica a su tope. O sea, hay casi todo lo que sacan le sale bien. Sí. Y yo creo que como tenían una base tan grande de usuarios, o sea, esta parida, saca uno Kami. Sí, no, al final ya la marca trasciende al juego y dices, un juego de Capcom tiene que ser bueno. Entonces al final, los pocos malos que puede tener, encima les han ido bien. En cambio, SNK empieza a tener ya confusiones, ya empieza a decir, igual tengo que empezar a tirar por otros derroteros. No, y en el momento en el que ya era SNK Playmore y en las cajas SNK Playmore parece que sospechas. Estabas diciendo esto. Esto no es lo mismo. Pero en los tiempos de 32 bits, ya por ejemplo, el Samurai Shodown RPG lo pasan también a las consolas de Sega y de Sony. Dicen, vamos a aquí para ir pillando, ¿vale? Luego, por ejemplo, intentan también dar el salto al Survival Horror y a la aventura. Pero primero con un juego que hicieron de Acena, de la del King of Fighters y Psycho Soldier, que era también de el despertar, algo así era, que era una especie de aventura conversacional con toques de terror que solo quedó en Japón. Cuidadísima, un montón de CDs, mogollón de CGIs, pero ahí se quedó. Ya, que nunca. No intentaron. Y sobre todo un juego, como también veían, ¿qué es lo que lo estaba petando en 32 bits? Los RPGs. Cogieron a varios ex desarrolladores de Square, crearon un grupo que era Sagnoth y publicaron el Kudelka. Mira, ese por lo menos sí fue en la época fue famoso. Es que por ahí debería haber sido igual la senda, es decir, vamos a empezar a sacar productos, y claro, también son productos caros. Claro. Muy caros. Sí, a ver. Tampoco hay las cifras de ventas igual, quiero decir, igual se la jugaron con Kudelka y a mí Kudelka, fíjate que me suena incluso de haberlo escuchado en su momento en programas de radio como Boing 40, o sea, quiero decir, el juego de alguna forma tuvo cierta popularidad. Tuvo repercusión, en España vino doblado, si no recuerdo mal. Me parece que sí. Sí, por eso. Sí. Pero igual luego las ventas no fueron las que pensaban ellos. Incluso aunque fuera el momento álgido de los RPGs, fue un juego de nicho, ¿eh? Era curioso porque pretendía también replicar un poquito lo que había sido Parasite Eve, es decir, mezclar terror con RPG. Era un juego duro, ¿eh? En cambio, fíjate tú, cuando luego ya desaparece SNK, como tal, ese mismo equipo se vuelve a crecer, que era como Nautilus, no me acuerdo de Nautilus, ¿cómo se llamaba? Y crearon la saga Shadow Hearts, que es secuela directa de Kudelka, o sea, no es su sucesor espiritual. Tal cual. Aparece Kudelka. Y en el 1 manejas a su hijo, o sea, tal cual. O sea, es la secuela espiritual, lo que pasa, no tienes el nombre, no tienes los derechos, no puedes llamarle Kudelka, pero los personajes puedes meterlos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues le sale de maravilla. Y fueron juegos muy populares en la época, sobre todo el segundo. Sí. No sé si muy vendidos igual, ¿eh? El segundo tuvo su impacto, ¿eh? Bueno, tú ahí ya… Sacaron 3 juegos. Ya lo verías, quiero decir. Porque ya estabas trabajando… En Ocio Jóvenes, ¿verdad? Sí, pero eran 3 juegos, ¿eh? Sí. Sacaron 3 juegos, muy mal tampoco les pudo ir. Ya, no sé, pero nunca me ha dado la sensación que hayan sido juegos… A ver, no eran tampoco superventas, pero eran populares entre los aficionados del género. Ahora, diría que incluso a día de hoy los veo como un poco juegos de nicho. Sí, han quedado un poquito en el olvido. Y es una pena, que no saquen un remaster o algo de ellos. Oye, sobre todo el primero, le hace falta. Igual no se está escuchando algún directivo de algo. Bueno, cuidado, hablando de remaster, ¿sabes que se tiene pinta de que va a salir por fin el remaster del Soul River 1 y 2? Ostras. Ahora 10 años que los llevan pidiendo, ¿eh? Sí, no, ese es muy bueno. Bueno, de Soul River lo que se lleva pidiendo es un remake, eso para empezar. Pero por lo menos, oye, resucitarlos, lo veo bien. No, es que hay muchos juegos de esa época… No, pero un Soul River bien remasterizado funciona, ¿eh? Como el Resi 2, ¿no? Eso. Que te encanta. Eso es remake, es diferente. Bueno, vale. Pero es eso, es esa jugada, y es irónico que luego tuvieran más impacto con las secuelas luego, ¿eh? El Kudelka salió mal. Y ahí ya tenía pinta de que SNK ya caía directamente. Y entonces ya, pues eso, después de todo esto,
no sé si los años ya turbios. Luego ya sería eso, la transferencia. Yo creo que más o menos de 2003. No, 2001. No, 2001 sí, fue cuando digamos ya era. Dios, bancarrota. Esos fueron años caóticos. Sí. Cuando Eolith pilló los King of Fighters, hicieron el loquísimo 2001 y el 2002. Sí, luego el caso de otras compañías pillando, por ejemplo, una compañía coreana pillando el Metal Slug 4, saliendo el Rage of Dragons por ahí también, con un lío entre japoneses y mexicanos, que originalmente iba a haber sido un Double Dragon, pero no pillaron los derechos. Bueno, o sea, fue un lío, también, ese sí fue secuela espiritual. Vale. Ojo, un juego que a mí me encanta, pero está ahí. Saliendo el Power East. Lo único bueno de esa época, de el alguna forma, 3 también. Lo único bueno a nivel SNK que me parece que es de esa época es que al final no les quedó otra que apostar ya por las consolas, el mercado doméstico. Sí. Y de alguna forma, aunque han tardado en irse recuperando 15 años, sí, han ido sacando cosas. Sí. Mayor o menor acierto. Hicieron el experimento del King of Fighters Neo Wave, por ejemplo, para ir probando la Atomic Wave. Y luego el 11 salió muy bueno. Ojo, y ahí empezó ya un poquito el momento bueno. Ahora, ahí llega un momento en el que SNK empieza a ponerse seria ya. El 2003, todo ahí el Samurai Shodown 0, pero a partir de cuando cogen ya la Atomic Wave, empiezan a tomarse las cosas en serio. Sí, el King of Fighters 11 es un juegazo. Sí. El Samurai Shodown 6 está muy bien también. Siguen tirando de sprites de Neo Geo, pero el resto lo cuidan mucho. Y ojo a los ports domésticos. Muchísimos personajes extra, por ejemplo, cambio de música. En el caso del King of Fighters 11, dándote la opción de jugar con los fondos 2D o con los fondos 3D creados expresamente para la consola. Y luego ya lo que cuando dices, vale, esta SNK empieza ya a molar. El King of Fighters 2002 Ultimate Match. ¿Por qué? Había salido también el King of Fighters 98 Ultimate Match, que era una versión, digamos, mejorada del 98 original, que en consola también con fondos, en 3D, música range, más personajes. Pero el 2002 Ultimate Match cogieron el 2002 que hizo el Eolith, que era un juego feo. Estaba bien, jugablemente era muy bueno, pero era feo, la música era horrible. Y hicieron, para muchos, considerado mejor King of Fighters que existe. Tal cual, por una barbaridad. Rehacer un juego de cero, completamente. Se llama 2002 porque había que ponerle algún nombre. Tal cual. Pero es un juego completamente distinto. Ese es el que salió luego en Play 2, ¿no? En Play 2 salió con fondos 3D, con una banda sonora espectacular. O sea, pero los fondos 3D muy bien hechos, muy bien integrados. Sí, que no es como el Marvel vs. Capcom. No, eso es un desastre. Desastre, sé que alguien que me estará oyendo por ahí me estará dando. Señores, el Marvel vs. Capcom 2 es un desastre jugable y técnico, punto. Y a mí sí me gusta. Lo dije en su cuando salió y lo sigo diciendo ahora. A mí jugablemente me parece muy bueno. Está roto. Bueno. Por 1000 lados. Y es un corta y pega vulgar, sin cuidado. Es un mugen. Eso lo dejaremos para otro programa entonces. Pero el 2002 Ultimate Match es una maravilla. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues parece que poquito a poco. A ver, fue un poquito confusa la época de Play 3 porque tuvieron mala suerte. ¿Vale? El King of Fighters 12 no debería haber existido. Era una demo que no debería haber existido. Que no tendría que haberla publicado. El 13 es un juego. El 13 es también uno de los mejores King of Fighters. No uno de los mejores King of Fighters, probablemente uno de los mejores juegos de lucha en 2 dimensiones de todos los tiempos. Pero marcado por la sombra del anterior fracaso. Ya. Sí, que la gente. Pero, por fortuna. Pero bueno. Quedó buena imagen y en estos últimos tiempos es una compañía que por lo menos cierta calidad supone. No, ahora a día de hoy parece que está en plena recuperación. Y yo me alegro. El sobrenombre este de SNK Playmore también ha desaparecido, ahora ya vuelve a ser SNK de nuevo. Se nota que el dinerito que están metiendo. Es que ahora para mí que era fan de Neo Geo y. Sí. Hombre, es lo que dicen, ¿no? Sí, hay muchos juegos de Neo Geo además del mercado de segunda mano que acaban en. Por eso pero zona. Para mí que el inversor árabe ahí era fan porque están dándole vía libre que no veas, ¿no? Hay cosas que no tienen sino sentido. A ver, pues mira, oye, bien invertido está el dinero. Y Sergio, creo que nos empiezan a mirar con cara asesina. Sí. Yo creo que ya es hora de ir cerrando el programa. Sí. Ha estado muy bien. Muchas gracias a toda la Euskal, a la Euskal Encounter y nada. Sí. Aspirábamos a más público femenino, no tanto calvo, pero bueno, tenemos que conformarnos con el material que tenemos. Es lo que hay. El esqui te quiero, luego en privado te confesaré mejor. Bueno, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí. Vale, sí, esto me van a censurar el comentario probablemente. Bueno, hasta luego. Hasta luego.